Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Sao Paulo, el mítico Gran Premio de Brasil, aunque le cambien el nombre, el antepenúltimo Gran Premio de la temporada 2023 de Fórmula 1 y un Gran Premio que ha valido mucho la pena porque visitamos un circuito que vale mucho la pena. Un Gran Premio espectacular de viernes a domingo, no solamente contando la carrera, porque hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas que sucedieron el fin de semana y eso es lo bonito, que venimos aquí, tenemos muchas cosas de las que hablar porque vamos a un circuito que nos deja momentos memorables, que lo ha hecho a lo largo de la historia y lo hace incluso en las temporadas más complicadas, porque Interlagos es uno de esos circuitos donde da igual cómo vaya el campeonato, da igual quién esté ganando. Este fin de semana ha terminado ganando el de siempre, o sea, no es que hayamos visto una carrera loca. El año pasado, por ejemplo, sí que ganó George Russell, su primer gran premio, su primera victoria, pero en esta ocasión, la sprint el viernes en la clasificación había hecho la pole Verstappen, el sábado la sprint la ganó Verstappen y el domingo la ha ganado Verstappen. No es que hayamos visto de repente un resultado espectacular, súper diferente, no, pero es que es Interlagos. Interlagos te produce un espectáculo que no te lo ofrece otro circuito. Quizá, por ejemplo, el Red Bull Ring te ofrece resultados parecidos en clasificación. Porque al ser un circuito más corto, las distancias son más cortas y podemos estar más propensos a encontrarnos sorpresas en esa sesión de clasificación. Pero en la sesión de clasificación, luego en carrera, tampoco ves nada paranormal, ¿no? Ves unas cuantas batallas, 3 zonas de DRS y demás y todo muy bien. Pero no te produce las carreras que te produce Interlagos. Porque Interlagos te ofrece esto en la sesión de clasificación y luego tiene una cosa que es que hace entretenido hasta el formato al sprint. Hoy tenemos que hablar bien de la carrera al sprint porque es el único circuito donde funciona. El año pasado sucedió exactamente lo mismo. Mira que hemos visitado circuitos, mira que se han hecho sprints en circuitos que me encantan como Silverstone, Monza, en Spa-Francorchamps y demás, y ninguno funciona como Interlagos. Es el único circuito donde la sprint es entretenida. Y lo malo es que ahora veremos esta sprint y pensaremos, pues qué buen formato, y nos tendremos que tragar muchas más el año que viene y solamente seguirá funcionando en este circuito. Pero bueno, yo creo que no compensa tener solamente una sprint al año entretenida y tener 5 aburridas. Pero bueno, Interlagos es lo que tiene, que trae la Fórmula 1 aquí. Independientemente de que sea una sesión de libres, una clasificación, una mini quali, una sprint o una carrera, es que te ofrece espectáculo en seco y en mojado. Estuvimos a punto de tener sesión en mojado en clasificación. Sí que es cierto que algunas gotas cayeron en la última vuelta, en el único intento que tuvieron los pilotos en la Q3, y luego cayó una tromba de agua absolutamente espectacular. Creo que de hecho tengo la imagen por aquí, que es que esto dio miedo. De repente están todos con 30 grados, el día más caluroso del fin de semana, todo perfecto, temperaturas óptimas para celebrar la clasificación, y de repente dicen: mira, parece que va a llover. Y en 5 minutos parece Silent Hill el circuito de Interlagos. Pero bueno, ya hablaremos más tarde de eso. Es que, es lo dicho, es que nos ha dado momentazos en clasificación, nos ha dado momentazos en la sprint y especialmente nos ha dado momentazos en la carrera. Y se nota cuando la Fórmula 1 va a un circuito de verdad y se deja de estas historias de circuitos urbanos de Chichinabo montados por aquí, por allá, corriendo en 6 meses, que ahora tenemos el Gran Premio de Las Vegas, que no quiero precipitarme. No quiero criticarlo antes de tiempo porque no hemos visto nunca un Gran Premio de Las Vegas con este trazado, porque ya sabéis que se celebró en 2 ediciones en los años 80, en un parking del Caesars Palace, que eso fue un paripé tremendo. Lo de la semana que viene, pues quizá puede ser un paripé tremendo también, pero no me voy a aventurar, ya veremos la semana que viene. Por lo pronto tenemos que hablar de Interlagos. Y es lo dicho, Interlagos es una de esas fechas que tienes que tener siempre marcada en el calendario, porque independientemente de que estés en el campeonato más aburrido, la temporada más aburrida y previsible de todos los tiempos, siempre te da algo, siempre te da esta oportunidad de estar cerquita en clasificación y que haya sorpresas, te da la oportunidad de adelantarte y de tener luchas muy interesantes porque tiene esta doble zona de DRS pero con doble zona de detección. Nosotros vamos a algunos circuitos donde tienen 2 zonas de DRS consecutivas pero solamente una zona, y en muchas ocasiones a lo mejor un piloto en la primera zona de DRS completa el adelantamiento y luego en la siguiente el que va detrás no se la puede devolver porque el de delante sigue teniendo el DRS y entonces ya simplemente aprovecha esa oportunidad para alejarse y se ha acabado la batalla. Interlagos no. Interlagos es uno de esos circuitos, al igual que Silverstone, que el DRS lo tiene muy bien pensado y si has sido adelantado en la curva 1 vas a tener la oportunidad ipso facto a la salida de las S de Senna de devolverle el adelantamiento. Y es por eso por lo que ya desde la sprint estuvimos viendo bastantes intercambios de posiciones. Todo el rato movimiento constante en esa carrera sprint que fue trepidante. Y es eso, tuvimos un gran espectáculo el viernes en clasificación, tuvimos un gran espectáculo el sábado en la sprint, y no suelo decir mucho esto.
Y en particular, pues tuvimos mucho espectáculo el domingo. Fíjate que hubo momentos de la carrera donde pensaba que la sprint estaba siendo más entretenida que la carrera. Porque sí que es cierto que arrancó muy movida, evidentemente, con lo de Leclerc, con los abandonos y el choque que hubo en la primera vuelta, bandera roja, otra salida. Después, antes de la primera parada en boxes, muchos pilotos que estaban fuera de su posición, devolviendo maniobras, adelantando y demás, mucha lucha, la carrera muy activa. Estuvo muy bien, pero a partir de la primera parada en boxes ya lo típico de que ya se estabiliza la carrera, ya están ahorrando neumáticos también, ese stint con el neumático medio, generalmente para todos. Ya se va tranquilizando un poco el asunto, hasta que estos dos tíos luego, después de la segunda parada en boxes, pues deciden provocarme un infarto. Que deciden que me agarre, que me aferre al sofá como si no hubiese un mañana. Y decidieron pues darme la mejor batalla de esta temporada 2023 y una de las mejores que he visto nunca. En cuanto a ataque de Fernando Alonso al final, en la última vuelta, las maniobras de defensa que estaba completando. Luego ya entraré en detalle en todo esto. Pero yo creo que se me nota, ¿no? Que lo disfruté. Vamos a ir un poco por partes. O sea, antes de ponerme a hablar de esto a piño fijo, porque al final en el código F1 de ayer, como solo me dan 15 minutos, pues lo dediqué casi esos 15 minutos a eso. En este blog, pues sí que quiero hablar de muchas cosas que pasaron este fin de semana, ¿no? Entonces ahora abrimos el melón de la batalla Alonso Pérez y demás, que ya me ha dibujado una sonrisa en la cara. Pero lo primero, hablemos de la clasificación, que ya desde el viernes me dibujó una sonrisa en la cara, porque tuvo ciertos parecidos a lo que tuvimos en la clasificación del año pasado. La clasificación del año pasado, recordaréis que también en la Q3 se puso a llover, entonces el top 10 que se había clasificado para la Q3 tuvo que salir enseguida, nada más les diesen la luz verde, intentaron dar una vuelta lo más rápido posible y esa vuelta tenían. Porque a cada rato que pasaba ya estaba lloviendo más, ya no podían mejorar. Y fue Kevin Magnussen el que nos sorprendió y con el Haas clavó la vuelta mejor que Verstappen. Que Verstappen estaba detrás y aún así, que tampoco había tenido una gran... No se había empeorado tanto la pista entre a lo mejor los 4 segundos que había entre Magnussen y Verstappen. Verstappen no lo pudo clavar, Magnussen sí, y tuvimos a un Haas saliendo desde la pole, eso sí, para la sprint del sábado. Entonces ya fue una clasificación muy caótica. La de este fin de semana no tuvo ningún sentido. O sea, no afectó tanto la lluvia, solamente a ciertos pilotos, a Lando Norris, a Oscar Piastri, que se salió de la pista, a Checo Pérez, que estaba justo detrás de Oscar Piastri con la bandera amarilla, pues tuvo que levantar el pie y por tanto abortar su único intento. En esta ocasión no tuvimos sorpresa, no tuvimos a un Haas o a un Alfa Romeo sorprendiendo en primera posición, tuvimos a Max Verstappen, como no, en la pole, pero tuvimos en tercera y en cuarta posición a los dos Aston Martin, a Lance Stroll por delante de Fernando Alonso, que a lo largo de todo el día el viernes... En carrera ya luego se deshinchó, ya lo vimos todos frente a Fernando, aunque tampoco tanto, porque luego tenemos que hablar muy bien del canadiense este fin de semana. Pero a una vuelta estuvo superior en los libres 1, en la Q1, en la Q2, en la Q3, fue una cosa que no me la vi venir. Sé que es cierto que se le ha visto, ¿no? Que en los últimos grandes premios se ha adaptado muy bien a los cambios que ha sufrido experimentado. O sufrido, sí, bueno, el monoplaza. Ha estado muy bien el canadiense, pero en esta ocasión quedar por delante, aunque sea por milésimas de diferencia de Fernando Alonso, pues tiene mucho mérito. Y le vimos ahí en tercera posición, aparte que estaba como cabizbajo el tío. Le estaban entrevistando diciendo, sí, bueno, no he clavado la vuelta, me he dejado algún vértice. Y es como, hombre, a ver, tú y todos. La vuelta ha sido un segundo más lenta que la de la Q2, porque ya la temperatura de la pista, aunque no hubiese empezado a llover, la temperatura de la pista ya había caído mucho, el agarre no era el mismo, y es eso, en momentos intermitentes, en puntos intermitentes del circuito, empezó a llover hasta que sucedió pues esto, no sé, que se convirtió todo esto en un escenario de película de terror. Empezó a soplar el viento de una manera que luego salieron a la luz algunas imágenes grabadas por los espectadores desde las gradas, viendo cómo la cubierta de sus gradas estaba volando, cómo alguna grada incluso se vino abajo por el viento y hubo como 5 o 6 heridos debido a esto, menos mal que fueron heridos leves y no hemos tenido que lamentar ninguna tragedia este fin de semana, pero es eso, yo no he visto nunca en mi vida, en ningún sitio, en ninguna situación, una transición tan grande de estar medio soleado, medio nublado, 30 grados y de repente aquí se hace de noche. En Interlagos tuvieron que encender las luces del circuito porque si no, en la recta principal no se veía nadie. Hubo también, se tuvo que posponer el chequeo de los monoplazas, porque claro, conforme habían llegado, sacaron la bandera roja 4 minutos del final, no fueron al parque cerrado. Los monoplazas los encerraron en boxes y de hecho por las condiciones y por el diluvio que estaba cayendo, la FIA le dio permiso a los equipos de bajar la puerta de los garajes para que no se inundase todo el material.
Y entonces, claro, se tuvo que posponer el chequeo, a saber si algún equipo hacía alguna triquiñuela y demás, pero luego salió todo bien, todo sin fisuras. Entonces ya de por sí tuvimos una sesión de clasificación muy sorprendente. Luego, por ejemplo, tuvimos, yo que sé, en la Q1 que cayeron los Alfa Tauri, que luego en la mini quali del sábado estuvieron formidables. Yuki Tsunoda puntuó en la sprint, luego en la carrera también sumó puntos saliendo desde la 16ª posición, pero aquí pues tuvimos esta sorpresa. Y bueno, luego hubo más sorpresas como las clasificaciones de los dos Aston Martin, el mal timing de McLaren para sacarles a la pista, porque Lando Norris al final tuvo que levantar en el tercer sector porque ya la pista estaba empapada y entonces era candidato para ser segundo, como al final habíamos visto, o incluso candidato a la pole, como vimos en la mini quali del sábado para la sprint, aunque perdiese el liderato enseguida. Y en esa clasificación solo pudo ser séptimo. Oscar Piastri, que tuvo la salida de pista, le sacaron en un mal momento, al igual que a Checo Pérez, quizá le deberían haber sacado antes, no arriesgar y sacarle el último de toda la parrilla, porque al final se tragó la bandera amarilla y tuvo que salir noveno el domingo. Y lo dicho, lo de los Aston y demás. Luego tenemos el caso de la sprint, que yo sé que muchos de vosotros que aquí estáis ahí preparados ahí con la espada para pinchar, estáis esperando este momento para decirme, ¿tú qué? Tanto venir aquí y criticar la sprint y decir que la sprint es lo peor que ha creado el ser humano jamás, tanto criticar, y fíjate lo que hemos tenido este fin de semana. Yo os lo dije. Yo que conste que os lo dije. Yo terminé el blog de la semana pasada diciendo, toca el último formato al sprint de la temporada. Si hay carrerón, que sepáis que no es la sprint, es Interlagos. Yo ya sabía que iba a haber carrerón, porque en Interlagos yo le tengo mucha fe. Interlagos, si de repente la carrera es aburrida, a mí me arruina no solamente la semana siguiente, sino todo el mes. Yo espero siempre espectáculo de Interlagos, independientemente de cómo esté el campeonato. Y ya vi la sprint de 2021, ya vi la sprint de 2022, es el único circuito donde la sprint ha funcionado jamás. Es por ello por lo que en 3 temporadas es el único circuito que ha estado albergando sprints en 3 años consecutivos. Hay otros circuitos que han ido quitando y han ido probando otros. Interlagos siempre ha estado, por algo será. Entonces yo ya os lo dije. Si de repente tenemos un carrerón, no penséis que es mérito de la sprint. La sprint es un formato fallido. Simplemente no es la sprint, es Interlagos. Interlagos, le eches lo que le eches, te va a dar espectáculo. Le tengas una sesión de entrenamientos libres, pues va a ser la mejor sesión de entrenamientos libres de la temporada. Una quali, la quali más apretada del año. Con lluvia, pues mejor me lo dejas. La sprint, la carrera larga, lo que le eches. Es un circuito que te va a dar show. Y entonces, evidentemente, llegamos a este finde y sí, hasta la sprint es entretenida. Lo voy a decir de nuevo, por si acaso alguien no se cree esto que estoy diciendo. La sprint ha sido una pasada este fin de semana. Contad ahí, tened en cuenta ese matiz. Este fin de semana. En ningún otro sitio, de ninguna otra manera. Bueno, como mucho, la de Austria de este año, porque llovió. Si no hubiese llovido, pues hubiese sido como la de Austria del año pasado. Absolutamente irrelevante. Entonces aquí no me vengáis como a que no, es que la sprint es lo mejor, yo ya te lo dije. Nos hemos tragado 5 castañas de sprint en esta temporada y todavía habrá gente que habrá visto esta entretenida y me dirá, es que es lo mejor, ya os lo había dicho. Sí, claro. Entonces, ¿quién me paga el psicólogo de las otras 5 sprints que me he tenido que tragar en esta temporada, que me hundieron en la miseria? Que además el formato de esta temporada es que es terrorífico, porque te fastidia el sábado y te frena las expectativas y las ganas que tienes de ver la carrera del domingo. E Interlagos, para no seguir criticando el formato, Interlagos fue el único sitio donde esto no ha sucedido. En Austria, porque bueno, llovió y el domingo no iba a llover, entonces pues todavía mantenías la expectativa de qué iba a pasar en condiciones de seco en el Red Bull Ring. Pero en Interlagos tuve hasta más ganas de ver la carrera del domingo, especialmente porque se vio una degradación distinta a la esperada. Llegamos a este fin de semana y Pirelli, las notas que estaba mandando eran de que lo ideal iba a ser hacer una parada en boxes o como mucho 2 y evitando el neumático blando. La estrategia de una parada tenía que ser medio duro y luego medio duro medio en el caso de hacer 2 paradas. Y vimos mínimo con todos 2 paradas y la mayoría eran blando o blando medio, pero no pasaba de ahí. Nadie quería probar, nadie quería meterse el neumático duro entre pecho y espalda. Entonces vimos un comportamiento de los monoplazas distinto el sábado de lo que esperábamos y eso cambió la estrategia del domingo. Y eso hizo que tuviésemos dudas. Pirelli incluso abrió la posibilidad de hacer 3 paradas y por tanto por primera vez entre eso y viendo el show de adelantamientos, incluso en trenecitos de DRS que vimos el sábado, por primera vez vi una sprint y dije, joder, qué ganas de ver la carrera mañana.
por primera vez cumplió su función en la sprint, pero es por Interlagos. No os dejéis llevar ahora por el hype, fíjate la sprint, increíble. Ni de broma, ni de broma. Solamente en Interlagos. Así que de agradecer a alguien tenéis que agradecerle a este circuito, no a un formato fallido. Pero sí, la sprint estuvo muy bien. Lando Norris, una lástima que no le durase el liderato absolutamente nada en la curva 1. Sí que es cierto que es un poco... Da pie a debate el tema de que en Interlagos el poleman salga por el exterior, porque es muy fácil lanzarte por el interior en las S de Senna y echarle fuera a lo que estamos habituados a ver en la Fórmula 1 de hoy en día y quedarse en la primera plaza. Interlagos es uno de esos circuitos, al igual que en Austin también, donde había cuestionamientos sobre esto. Quizá el poleman debería salir por dentro, porque vale que lo puedas considerar que en ese punto ya hay zona sucia, pero en clasificación suelen pasar bastante por ahí. Suelen acortar el máximo de metros posible. Entonces, de ser una zona sucia, es la zona menos sucia de todas las zonas sucias de todo el campeonato. No es, por ejemplo, como en México, que en México los que salieron por la línea de fuera en la carrera levantaron una polvareda espectacular en los primeros metros. En Brasil esto no sucedió. Entonces sí que es cierto que teniendo a Verstappen saliendo en segunda posición, sabías que se iba a lanzar al interior. Aparte, la arrancada de Norris, la reacción fue muy buena, pero el tema es que le derraparon un poco las ruedas y algo así le pasó en la segunda resalida del domingo. La primera la hizo increíble, pero la segunda resalida como que arrancó muy bien, los reflejos muy bien, pero se quedó ahí al final un poco parado por cómo le derrapaban las ruedas y a partir de ahí pues eso lo aprovechó Verstappen, que también tuvo un tiempo de reacción que es inhumano. O sea, es que lo de Verstappen en absolutamente todas las facetas de Fórmula 1 de esta temporada es que las está abordando todas. Y fíjate que las salidas quizá era el único punto débil de Verstappen de esta temporada. Si tienes que señalar algo, era eso. Y el tiempo de reacción de Verstappen este fin de semana, a lo mejor este dato me lo estoy inventando, lo estoy sacando la manga, pero creo que eran por debajo de 2 décimas de segundo. Es que es una barbaridad, es que no se puede hacer nada contra este señor. Entonces, pues claro, Norris perdió el liderato enseguida en la sprint y ahí se quedó cerquita y te dio como incertidumbre de a ver qué va a pasar mañana, porque Norris parece que va a estar muy bien, cerquita de Verstappen, y así fue, pero hubo más distancia, no hubo tanta oportunidad para Norris para meterse delante, porque especialmente en la sprint se vio que Verstappen estuvo conservando desde el principio. En las últimas vueltas, cuando ya le dijeron el neumático va bien, ya puedes tirar, le sacó prácticamente como un segundo por vuelta a Lando Norris. Entonces ya eso sí que te deprime un poco para la carrera del domingo, porque dices, Verstappen además saliendo desde la pole, y además con Charles Leclerc fuera de combate, porque al final por el gafe que tiene encima, porque es que no se explica de otra manera, con el problema hidráulico que tuvo, para la primera salida se quedó ese segundo cajón de la parrilla solo, y entonces pues claro, Verstappen salió como con la alfombra roja por delante de pase, señor, mantenga su primera posición. Sí, no posiciono. Pero bueno, que esto ya estoy hablando de la carrera del domingo. Con la sprint estuvo muy bien, se notó ya ahí la degradación que iban a tener los Mercedes, que ha terminado siendo una cosa horrenda. Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo, los únicos pilotos que salieron en el top 10 con neumático blando nuevo, porque sabían que era su gran oportunidad de sacar puntos. El domingo iban a salir 16º y 17º, y aún así Tsunoda terminó puntuando, pero bueno, 3 puntos también que sacó en la sprint, adelantando a Lewis Hamilton, que tú decías, ¿qué está pasando en esta carrera? Esperaba degradación de los Mercedes, pero no tanto. Y en toda esa melee que había ahí después con Carlos Sainz, Piastri, Ricciardo y tal, una de adelantamientos, una de batallas, una de defensas. Luego Leclerc cuando adelanta a Hamilton, la defensa que hace brutal para que le pase Tsunoda. Tenías también Russell peleando con Pérez. Alonso el adelantamiento que le mete a Pierre Gasly en la última curva. Luego Gasly se lo devuelve en la curva 1 y luego Alonso se lo vuelve a sacar en las S de Senna. Una de batallas limpias, que es que fue una pasada verlo. Fue una gozada la sprint de este fin de semana. No me acostumbro a decir estas cosas, pero es que me lo pasé muy bien. Es que hemos visto espectáculos este fin de semana. Es que no suele pasar mucho en 2023. Hemos tenido, pues, destellos de lo que es la Fórmula 1. Para los fans nuevos de la Fórmula 1 que se hayan aficionado a la categoría este año, que sepáis que lo de 2023 no es lo habitual. Que aquí suele haber dominio, sí, suele ganar casi siempre el mismo, pero no 17 victorias del mismo en esta temporada, récords consecutivos de victorias de piloto, de equipo. Ahora han batido el de porcentaje de victorias de Ascari de hace 70 años, ese récord, para que veáis lo excepcionalmente rara que es esta temporada 2023. Que sepáis que la Fórmula 1 suele ser más esto, lo que hemos visto este fin de semana. Show, los 3 días. Entonces estoy muy contento
Porque no hemos tenido tantos fines de semana esta temporada. Hemos tenido Zandvoort, que estuvo muy bien, y a partir de ahí igual yo esto lo metería en segunda posición, detrás del de Zandvoort o incluso en primera, dependiendo de mis feelings como alonsista que soy. Gracias por obra y gracia de Dios. Entonces eso, tuvimos una clasificación muy buena, sprint muy buena y tuvimos esto de aquí. Una carrera que hasta que no sucedió esto, quizá lo que voy a decir es un sacrilegio, bajo mis propios estándares, pero quizá la carrera estaba siendo menos entretenida que la sprint hasta la segunda parada en boxes, porque la primera estuvo muy movida, evidentemente, con el accidente de la salida, lo de Leclerc en la vuelta de formación, la bandera roja, otra salida en parado, muchos movimientos, muchos adelantamientos en la primera parte y demás. Ya llega lo típico luego de la primera parada en boxes y luego ya se estabiliza bastante, la carrera va más lenta, ya empieza a ser todo de persecuciones a larga distancia, gestión de neumáticos, y ya vas diciendo, uy, qué mal viraje va tomando esto. Y la carrera nos la salvaron estos dos cafres. O sea, lo que hicieron el domingo no tiene nombre. Y lo que hizo Fernando Alonso, ¿qué queréis que os diga? Me dejó con una sonrisa de tonto todo lo que quedaba de día y que todavía se mantiene a día de hoy. Porque yo he visto batallas de este señor, yo he visto defensas ya. No hace falta remontarnos a los clásicos de Imola 2005 y demás, que evidentemente nos ha venido a todos a la memoria. Sin ir tan lejos, Hungría 2021, con un Alpine defendiéndose del Mercedes que si no lo hubiese retenido el tanto tiempo es que hubiese ganado el Gran Premio con el ritmo que tenía, frente a Ocon y Vettel en las primeras posiciones y demás. La defensa ya ahí uno ya puede ver lo que es Fernando Alonso, lo que es capaz de hacer, mientras que a otros, un Hamilton o un Verstappen o un Pérez les dura una vuelta o dos vueltas. Si no me falla la memoria, este fin de semana que hubo un momento donde Pérez adelantó a Russell y Russell le devolvió la posición, pero en la siguiente Pérez le volvió a adelantar y se acabó la batalla. O sea, como mucho puedes defenderte una vuelta, dos. Además, en un circuito como Interlagos, que tiene dos zonas de DRS así de grandes, es un circuito que, por ejemplo, Red Bull ha ido con bastante carga aerodinámica y, por tanto, el efecto del DRS cuando lo abre es más grande. Había una diferencia de entre 30 a 35 km por hora conforme Pérez tenía abierto el DRS y Fernando no. Es un circuito donde es fácil adelantar. Por eso vemos tantos adelantamientos en este trazado. Y cuando ves que está sufriendo para entrar en zona de DRS por milésimas, ya entra en zona de DRS, pero de repente pasa una vuelta y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y se mantiene en zona de DRS, pero no llegas ni siquiera a hacer un intento. No alcanza a Alonso en la recta principal o en la contrarrecta para intentar lanzarle el coche. Ahí ya ves que algo está pasando. Ya empiezas a saber que aquí este tío no sé exactamente muy bien lo que está haciendo, pero está haciendo pues lo suyo. Está haciendo las cosas que Fernando Alonso suele hacer cada fin de semana cuando se aburre. Y ya cuando empiezas a ver más en detalle qué está haciendo Pérez, qué está haciendo Fernando y demás, y ves cómo le está saliendo a la perfección, es que es otra masterclass de Fernando Alonso. Es algo que es que además he estado escuchando las retransmisiones de otros países, incluso la retransmisión de México, porque ahora se ve que en Latinoamérica antes teníais como una retransmisión la misma para todos y ahora hay distintos canales que lo hacen. Escuché la retransmisión de México, no sé si fue de Chacho López, que decía lo mismo que aquí Antonio. De magia, magia, magia. Pues Fernando está haciendo magia, también lo dijeron en México. En Italia dijeron la magia de Fernando Alonso. En Gran Bretaña estaban diciendo no sé qué otro piloto te puede defender así. Y es que es así. Es un grito unánime, porque es así, porque lo hemos visto más veces solamente con este señor y muy pocas veces con otros pilotos. Van saliendo en las nuevas generaciones algún que otro piloto correoso. George Russell, por ejemplo, se puede resistir y puede gestionar muy bien una defensa, pero no de esta manera. No de esta manera. Y desde luego cambias, esto también a favor de Checo Pérez, Esto a favor también de Checo Pérez. Cambias a cualquiera de estos dos, pones a cualquier otro, o sea, quitas a Alonso o quitas a Pérez y mantienes a Alonso, y pones a otro piloto, esta batalla no la tenemos. No la tenemos. Porque lo que tendríamos sería las chuminadas de batallas que estamos viendo últimamente. ¿Cómo suelen funcionar esas batallas? Hay que intenta colarse por el exterior, le echo de la pista.
le echo de la pista. Luego Team Radio, me ha echado de la pista, sí, lo estoy notificando a la FIA. Notificación de dirección de carrera, anotado el incidente de causar una situación de peligro, echarle de la pista tal no sé qué. Se investigará después de la carrera y tienes que estar 3 horas después de la carrera como un pringao a ver qué dice un señor en una salita claustrofóbica de dirección de carrera. Y dice, ay, pues yo he visto la onboard y yo creo que le echa de la pista. Ah, pues sí, 5 segundos de sanción. Y luego, mira, al final le adelanta porque le han puesto 5 segundos de sanción. Eso al final, cuando sucede alguna vez, de vez en cuando, pues no está mal. Bueno, se hace justicia, ni tan mal. Pero lo que yo quiero no es justicia, no es que quiera simplemente ver este resultado, que este piloto haya quedado por delante del otro y tal. Yo quiero que le adelanten la pista y que tengamos show. Yo quiero que tengamos adelantamientos, que tengamos batallas, que ahora este la adelanta y este se la devuelve. Esto es Fórmula 1. No es un programa de Excel donde 3 horas después cambiamos el resultado y decimos, sí, es que considero que esto lo ha hecho mal. Pues si lo ha hecho mal, fomenta a los pilotos que no hagan esto, porque ahora las carreras están plagadas de estos incidentes todo el rato y muy pocas veces tenemos cosas así. Y es por ello por lo que ensalzo evidentemente a Fernando Alonso, pero aquí es de aplaudir también a Checo Pérez, porque mira que tenía prisa, mira que salía desde la 9ª posición y podía terminar en 3ª plaza. Mira que sabía perfectamente que tenía un coche más rápido que Fernando Alonso y tendría que estar súper impaciente al ver que vuelta tras vuelta no podía adelantarle. A cualquier otro piloto de la parrilla se le podrían haber cruzado los cables y en la última vuelta, es la última vuelta, pues lanzo el coche y si nos tocamos, nos tocamos. Y si le echo de la pista, le echo de la pista. Y no. Cuando se lanza Checo Pérez, el adelantamiento es espectacular y Fernando Alonso le deja un sitio justísimo, pero le deja sitio. No tiene que levantar el pie en la recta principal porque se queda sin hueco, como pasaría con otros pilotos. Y cuando Checo Pérez en la última vuelta tiene que intentar defender esa 3ª posición tras remontar desde la 9ª plaza, aún así, movimientos al límite y demás, y que en esa curva al final pasan cerquita a Checo Pérez que casi se tocan, pero no se tocan. Espacio justo para Fernando Alonso. Y Fernando Alonso, con el espacio justo, completa la maniobra, una maniobra espectacular en la última vuelta. No hace falta que los pilotos se echen de la pista para que tengamos espectáculo, porque ahí no tenemos espectáculo. Ahí la batalla se acaba enseguida. Y con respeto en la pista es donde tenemos espectáculo. Porque si no hay respeto en la pista, no hay nada. No hay maniobras, no hay batallas, no hay nada. Es simplemente tenemos polémicas. Polémicas absurdas de, ¡ay! ¿Tú crees que le tendrían que haber sancionado? A mí me da igual si le tendrían que haber sancionado. A mí me habría gustado ver esta maniobra en la pista. No estar aquí abriendo un debate de una semana de la FIA no le sancionó. Es un poco inconsistente porque la semana pasada pasó esto mismo y sí que lo sancionaron. De esas cosas ya estoy hasta aquí, porque al final es que la FIA también es que se inventa todas las sanciones, un día sanciono, otro no, a este le descalifico, a este le doy una reprimenda y se quedan tan anchos. Entonces con eso estoy ya hartísimo. Y por eso aplaudo hasta que me sangren las manos de ver este tipo de cosas, de que sucedan este tipo de cosas. Y como no, lo tienen que hacer los veteranos. Y como no, lo tiene que hacer Fernando Alonso. Y es lo dicho, quitas a cualquiera de estos dos y la batalla es basura. Y al final tuvimos el mejor espectáculo prácticamente de la temporada. Fue una gozada. Fue una gozada. Y por 53 milésimas Fernando Alonso quedó por delante. Una vez más demostrando que cuando el coche está bien, pues Fernando Alonso está ahí. Y después de 2 grandes premios con abandonos consecutivos, después de muchas carreras luchando casi por entrar en los puntos y nada más. ¿Funciona de verdad el coche? Vuelve al podio. No hay más. Es que lo dije a principios de temporada. Llega el Gran Premio de Bahrein a la primera de cambio en el podio. Tantos años esperando porque no había coche. Ahora hay coche. Al podio. No hay más. Siguiente carrera. Al podio. Siguiente carrera. Al podio. Y así en todas. El Aston Martin va en declive. Cuando hay lluvia tiene oportunidad de nuevo. Y al podio, en Zandvoort. Y ahora, después de sequía total y absoluta para Aston Martin en los últimos grandes premios, vuelve a funcionar el coche. Se adapta bien a Interlagos. No tiene que estar contravolanteando en los libres y trompeando y demás. Al podio. No es casualidad. Es Fernando Alonso. Y por estas cosas también adoro a este señor. Ya no solo por el rendimiento y ser capaz de quedar en 3ª posición y demás, sino por la manera en la que consigue esas posiciones, en las que se mantiene en esas posiciones. Esta batalla no la vemos con otro. Los adelantamientos que hemos visto de Fernando cuando el coche ha estado para adelantar eran cada mes de adelantamiento del mes, votado por la gente de esto es de adelantamiento del mes.
la de Hamilton en Bahrein, la que le metió a Carlos Sainz en Azerbaiyán. Y así hemos tenido un montonazo. La salida que tuvo en Zandvoort, un montón. La batalla que tuvo con Pierre Gasly este fin de semana, la carrera del sprint, adelantando en curvas donde no ha adelantado nadie en todo el fin de semana, independientemente de que este vaya muy lento y demás, nadie lo ha hecho. Y ahora tenemos esto, como culmen, como guinda del pastel del fin de semana. ¿Cómo no voy a ser fan de Fernando Alonso? Si Fernando Alonso es Fórmula 1, a mí me gusta la Fórmula 1, ¿no? Pues a quien le guste la Fórmula 1, aunque no sea tu piloto favorito, aunque no sea el piloto al cual vas a animar a saco cada fin de semana, si te gusta la Fórmula 1, si te gusta el automovilismo, te gustan los carreristas, de verdad. Y por tanto, sí o sí, te ha de gustar Fernando Alonso. Esto es la ley, no lo he dicho yo, esto acabo de leer el Boletín Oficial del Estado. Esto lo pone ahí. Y bueno, esto es la introducción del vídeo, por cierto. Yo no sé si sois nuevos en este concepto del blog postcarrera. Esta es la chapa inicial. Ahora viene todo lo demás. ¿Esto quiere decir que he acabado de hablar de lo de Alonso y Pérez? Ni mucho menos. O sea, de hecho tengo escenas aquí preparadas de trazadas, telemetría y demás, pero tenemos que hablar de más gente. Aprovechando que aquí no tengo límite de tiempo, pues tengo que hablar de muchísimos pilotos y de lo que han hecho a lo largo del fin de semana. Pero cuando lleguemos al equipo Aston Martin, pues ya está, a hablar de lo que tenemos que hablar, porque ha sido la imagen del fin de semana del año de mi vida. Así que ahí queda la introducción, la chapa inicial, y ahora viene la chapa segunda parte. Vamos a hablar de los 20 pilotos que participaron en este Gran Premio de Sao Paulo 2023 de Fórmula 1. Y lo voy a hacer rápido, ¿vale? Porque tengo muchísimas ganas de hablar de lo de Alonso y de lo de Pérez. Estaría así hasta la semana que viene. Y vamos a hablar del piloto del cual ni me acordé que estaba compitiendo. En esas últimas 15 vueltas, pues de estos dos de delante, de Max Verstappen y de Lando Norris, ni me fijé. Entonces merece su momento de reconocimiento en este vídeo porque lo hicieron todo bien. De Verstappen, ya sabéis, en primera posición no he de comentar gran cosa porque nunca he de comentar gran cosa de él en los vídeos. Cuando lo haces perfecto en la quali e incluso en condiciones de lluvia, que ya la pista cuando estaba Verstappen anotando la vuelta el viernes en clasificación ya estaba un pelín peor que con los Aston Martin y compañía. Y aún así el tío clava la vuelta. No desliza en ningún sitio, le saca mucho tiempo a los Aston Martin pese a ser ellos los primeros en abrir el melón, queda por delante de Charles Leclerc y termina en primera posición. Hagas lo que hagas, Verstappen está ahí. Sí que es cierto que tuvo ahí la fortuna de que los McLaren, que parecía que iban a ser más competitivos a una vuelta, le sacaron en mal momento a la pista y por tanto no pudieron tener una vuelta limpia. Luego, cuando llegó la mini quali del sábado, Norris sí que picoteó y sí que se metió en primera posición. Pero si luego se tenía que defender como se defendió en la sprint, pues de nada valía. De nada valía de todos modos, aunque Norris hubiese hecho la pole para la carrera del domingo, porque Verstappen ya sabéis que el ritmo de carrera pues era espectacular. Y la muestra de ello es que en carrera hubo un momento, después de la resalida, donde Lando Norris, que hizo una salida espectacular en la primera de ellas, antes de la bandera roja, se metió ya en segunda posición y desde la segunda posición, en la siguiente salida, empezó a presionar mucho a Max Verstappen. Yo estaba pensando, esto no es normal. Esto no es normal. O tiene algún problema Verstappen, o claramente se está dejando y está jugueteando con él. Está pasando el rato que este señor, pues mira, soy Max Verstappen, me aburro mucho en estas carreras. De hecho, este fin de semana se puso hasta a cantar en el coche. Entonces, yo estaba pensando, o está jugueteando con Norris y tocándole un poco las narices, o no entiendo esto. Porque Norris estaba a 3 décimas. De repente tiene el coche en el exterior y Verstappen tiene que trazar esta curva por el medio. Dices, ¿está defendiéndose Max Verstappen de Lando Norris en este Gran Premio? ¿Están viendo bien mis ojos? Y claro, si habías visto la sprint al sábado, ya habías visto que Verstappen había estado con un brazo por fuera de la ventanilla. Que cuando le dijeron de apretar, apretó. Pero estaba rodando en los mismos tiempos que Norris porque estaba simplemente cuidando la goma. En esas vueltas decías, vale que esté cuidando la goma, pero se le habrá ido un poco de las manos porque Norris está ahí. Y una cosa es que esté en zona de DRS, otra cosa que esté a 2-3 décimas. Aquí algo mal está pasando. Y ahí Verstappen espabiló. Y en una vuelta le sacó de zona de DRS. En una vuelta le sacó un segundo. En un circuito que se hace en nada. Entonces ya ahí es cuando ves, vale, sí, estaba gestionando. No habrá nada que hacer en toda la carrera. En ese momento ya lo tienes claro. Da igual que Norris haga undercuts luego a lo largo de la carrera, que luego por lo que sea por estrategia se junten en pista. Da igual. Ya has visto el ritmo que estaba anotando Verstappen a principios de la carrera porque quiere y el ritmo que podría mostrar.
ya sabes que va a ganar, ya sabes que no va a tener lucha. Y efectivamente así fue. Tras ese pequeño momento de desliz quizá de Verstappen con Norris presionándole mucho, ya le sacó de zona de DRS y ya no hubo ni un solo momento de acercamiento de Lando Norris en toda la carrera. Por tanto, otra pole, otra sprint ganada, otra carrera ganada. Al final la vuelta rápida no la anotó Lando Norris, efectivamente. Verstappen solo tuvo el segundo mejor tiempo de la carrera, pero ya está. Yo creo que no llorará por perder ese punto. Ya creo yo que tiene unos cuantos en esta temporada. Y por tanto, pues por tener tantos puntos y tener tantas victorias, ha batido el récord de mayor porcentaje de victorias en una temporada. Y esto hacerlo en una temporada de 22 grandes premios, antes también tenía mérito, oye, de hacerlo en temporadas de 18, de 17, de 15 grandes premios, pero hacerlo con 22 grandes premios, además a sabiendas de que si no se hubiese cancelado el de Imola y tal, posiblemente también los habría ganado, es algo absolutamente espectacular. Y quedan dos. Queda Las Vegas, que va a ser el paraíso de la velocidad punta, y ahí el Red Bull, pues mal no va, y queda Abu Dhabi, que es terreno suyo. Van a ser 19 victorias si no pasa nada raro en esta temporada. 19 victorias. De verdad, para la gente que se haya aficionado a la Fórmula 1 este año, no os desesperéis. Esto no es lo habitual. Esto yo no lo he visto en mi vida. Y por eso se están batiendo récords. Ya se habían batido récords de los 80 de McLaren Honda, pues ahora de los 50. Esto es historia viva de la Fórmula 1. Verstappen es historia viva de la Fórmula 1. Y todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Yo no sé si en 2024 el dominio de Red Bull será igual de aplastante. Quizá podemos tener optimismo con McLaren y demás, con la mejora que ha tenido en esta temporada, a ver si es capaz de clavar el coche ya desde inicios de la temporada que viene. Aston Martin, que también clavó el coche a principios de este año, a ver si lo vuelve a hacer y especialmente mejora y sigue mejorando a final de temporada. Yo no sé, pero todavía queda. No va a ser, desde luego no va a ser la última vez que vayamos a escuchar el himno de los Países Bajos. Entonces, id haciéndoos la idea de que en los domingos de 2024 lo vais a seguir teniendo como despertador. Así que nada, absolutamente demencial, una vez más Max Verstappen. Y vamos a pasar ya a hablar de Lando Norris. Normalmente hablo de los dos pilotos de cada equipo al mismo tiempo, pero como luego tengo que hablar de este señor de aquí, pues claro, al hablar de este señor de aquí, hablaré también de la carrera de Checo Pérez. Entonces, no se impacienten ustedes. Pasamos con Max Verstappen y pasamos a Lando Norris en segunda plaza, que también pasó desapercibido, no tanto para los aficionados, porque le votaron como piloto del día, y fue como, con la defensa que está viendo ahora, lo de Pérez, a ver, puedo llegar a entender también que la gente votara a Pérez, con la remontada y tal. Yo voté a Fernando Alonso, evidentemente, pero Norris precisamente hoy, hombre, que ha tenido muy buen ritmo, sí, ha sido el único que más o menos ha sido capaz de rodar en los tiempos de Max Verstappen. Y eso ya tiene mérito, porque el tercer clasificado quedó a 34 segundos de este señor. Norris quedó a 8. Evidentemente esto tiene mucho mérito. Su ritmo ha sido muy bueno. Y Óscar Piastri sí que es cierto que no le podemos comparar este fin de semana porque ha tenido gafe tras gafe y tiro porque me toca, pero sí, el McLaren ha estado rápido, pero él ha cumplido y muchísimo. Entonces, muy bien por él, pero hombre, votarla como piloto del día, ya no sé. Sí que es cierto que también, por otro lado, hay mucha gente que le está pidiendo, yo creo que demasiado a Lando Norris. Estoy leyendo yo mensajes en redes sociales de le votan como piloto del día y no ha hecho nada con el coche más rápido a una vuelta y demás que hizo la mini pole el sábado. Y es como, a ver, yo creo que a estas alturas de 2023 ya deberíamos diferenciar entre ritmos de clasificación y ritmos de carrera. Red Bull este año ha estado formidable, pero en clasificación en muchas ocasiones han picoteado en McLaren, han picoteado en Ferrari, han podido robarle la primera posición. Pero luego en carrera Red Bull se los ha comido. Esto ha sucedido en más ocasiones, en otras temporadas, pero no de una manera tan bestia. Tú en ocasiones, en temporadas de dominio de Mercedes, en alguna ocasión podías ver a Hamilton clasificar tercero o cuarto y pensabas, ¡ostras! ¿Qué carrera más interesante el domingo? A ver cómo es su ritmo de carrera. En esta temporada no. En esta temporada eso no ha sucedido. Ha sido una temporada de, ¡ay, mira! Verstappen saldrá tercero mañana. Curva 1 ya estará primero. ¡Ah, mira! Verstappen en Arabia Saudí en clasificación se queda en la Q2 por un problema mecánico. Sabes que va a llegar. No ganó la carrera al final, pero a la mitad del Gran Premio ya estaba segundo. Ya se comió a todos. ¿Qué sale? Da igual. Que da igual de dónde salga. Y esto es la única temporada donde he vivido esto de una manera tan bestia. El ver la clasificación y decir,
¡buah, qué clasificación más interesante! Y luego pensar en la carrera y en lugar de tener ganas de ver esa parrilla de salida tan agitada, deprimirte y decir, pues en la vuelta 4 llegará Verstappen. Es un caso muy exagerado el que hemos vivido. Entonces, sí, Lando Norris ha estado muy bien, el McLaren ha estado muy bien a una vuelta. Y en ritmo de carrera es el que más cerca ha estado sin lugar a dudas. Pero en ritmo de carrera gana Verstappen. En ritmo de carrera gana Red Bull. Entonces, no sé tampoco la gente que le pedía a Lando Norris que mantuviese el ritmo de Max Verstappen en esta temporada 2023. Yo creo que suficiente ha hecho ya, anotando la vuelta rápida y quedando a 8 segundos en una carrera de 71 vueltas. Bueno, un poco menos, con safety car, bandera roja y tal, pero ya me entendéis. ¿Qué quieres que te diga? Para mí es una actuación muy buena. Es una actuación que desafortunadamente parecía que se complicaba al principio por el mal timing de McLaren en clasificación, que le sacó demasiado tarde y la pista ya estaba complicada y solamente pudo terminar en 7ª posición. Luego subió a la 6ª posición por una sanción a George Russell de 2 posiciones en parrilla y luego ya ves tú, lo solventó en la salida. La salida que tuvo fue espectacular y pasó a la 2ª plaza en la curva 1. También aprovechándose de que Leclerc no estaba, ¿no? Pero a los Aston Martin y al Mercedes de Lewis Hamilton se lo comió. Luego ya en la resalida no tuvo tan buen arranque y entonces ahí Verstappen se le escapó. Intentó cazarle en las primeras vueltas, pero ya está. Ya veis lo fácil que es. Norris ahí lo dio todo. Norris llegó a Verstappen y Verstappen cuando se dio cuenta de que, ostras, está Norris detrás, cambió el chip y en una vuelta le sacó un segundo. Si es que viendo eso, no entiendo las quejas a Lando Norris, no entiendo las quejas de que ¿por qué le votan como piloto del día si no ha podido ganar con el coche más rápido? Sí, con el coche más rápido. Venga, a dormir un poco. Entonces, muy bien por Lando Norris, más no podía hacer con lo que tenía. Hola, ¿qué tal? Perdón por la interrupción. Es que justo estoy editando esta parte que acabáis de ver ahora mismo y acabo de recordar que me he olvidado de algo. O sea, quería decir una cosa sobre Lando Norris, que tampoco es muy importante, pero me apetecía. Normalmente esto no lo hago. Hay muchas veces que estoy editando el blog y digo, ostras, me he dejado esto, no he mencionado lo otro. Y digo, ya está. Pero hoy, como os estoy soltando una chapa maravillosa, pues chicos, yo creo que ya que estamos, pues la amplificamos, perdón, ya el próximo día más profesional. Pero simplemente una cosa que quería comentar. ¿A vosotros nos dio la sensación también de que Lando Norris no tenía que haber parado? ¿No tenía que haber hecho la última parada en boxes? Es decir, cuando Verstappen hizo su segunda parada en boxes, cayó por detrás de Lando Norris. Se quedó como a 12 segundos por detrás o una cosa así. Y es evidente, ¿vale? Es evidente que Verstappen iba a llegar a Lando Norris y demás. O sea, Verstappen iba a ganar el Gran Premio. Pero en ese momento Norris estaba delante. Y con Norris delante, dices... Además, Verstappen ya ha parado antes, no es que le puedas hacer tú un undercut o intentar sorprender con la estrategia. Si ahora mismo paras en boxes, sales en 2ª posición y ya está. Luchas por la vuelta rápida, que al final es lo que consiguió y ya está. Pero en ese momento yo estaba pensando, ¿y si se mantiene en pista? ¿Por qué parar en boxes? Los neumáticos, bueno, van a estar gastados, Verstappen va a llegar, pero Verstappen te tendrá que adelantar en pista. Tú imagínate que te haces lo de Fernando Alonso de salir con más velocidad, con más tracción de la última curva y logras mantenerte en primera posición. Yo ahí ya viendo al McLaren primero, yo digo, pues yo ya no pararía. Porque luego, sí, la goma se puede ir al garete, Verstappen te va a pasar igual, pero no van a llegar tampoco Alonso y Pérez, porque hay un hueco de distancia enorme. Tendrías que perder como 4 segundos por vuelta para que terminaran llegando. Entonces la 2ª posición ahí estaba asegurada. Yo lo pensé y dije... pues yo no le pararía en boxes. Y que si cuela, y si no, pues a otra cosa. Pero al final a Lando Norris sí que le hicieron esa segunda parada y salió por detrás, evidentemente, de Verstappen. Hizo la vuelta rápida, un punto más. Imagino que eso sería lo más normal, ¿no? Pensar que ganar no voy a ganar y por lo menos hago la parada más tarde, saco mejores neumáticos y hago la vuelta rápida y así saco un punto más en lugar de mantenerme con 18. Pero no sé. Yo creo que lo podrían haber intentado. Viendo la defensa que había hecho Alonso con Pérez, yo digo, si Norris por lo que sea hiciese lo mismo con Verstappen, sé que no es lo mismo, ¿vale? Porque Alonso y Pérez iban más o menos con los mismos neumáticos, Norris iría con neumáticos gastadísimos frente a Verstappen con el blando recién puesto, pero yo qué sé, es un pensamiento intrusivo que quería comentar en el blog y dije, pues me he olvidado. No sé por qué me ha dado con las palmaditas también en el vídeo de hoy. Pero nada, ya está, simplemente esto. Cordial saludo. Vamos a hablar de Oscar Piastri. Un cordial. Y Oscar Piastri, por su parte, pues mira que está teniendo mala racha el chaval. Fíjate que las carreras más de rookie y demás, mala fortuna en esta ocasión, las está teniendo ahora y no a mediados de temporada, que es lo que había comentado en el último blog. Y este finde, pues otra agafada igual.
El viernes llega la clasificación, McLaren le saca muy tarde, la pista está resbaladiza, estaba anotando buena vuelta, pero con la pista resbaladiza comete un error y se va por fuera del asfalto. Entonces, vuelta evidentemente abortada, no puede anotar ningún crono, sale desde la 10ª posición y saliendo desde la 10ª posición tiene la mala pata de que Kevin Magnussen, conforme choca con Hülkenberg y con Albon, sale despedido e impacta contra el alerón trasero, la zona trasera de Oscar Piastri. Luego tiene la mala pata de que antes de la bandera roja sale el safety car. Entonces, con safety car, el daño era terminal, no podían repararlo eso en una parada y entonces le obligan a parar en boxes, a meterse en boxes y decir, el daño es terminal, no podemos repararlo, para adentro. Entonces, abandona la carrera. Y una vuelta más tarde sale la bandera roja. Y entonces ahí sí que es cierto que aprovechan el momento y dicen, vale, no nos retiramos, vamos a repararlo. Y salimos con la bandera roja, pero ¿qué pasa? Que con eso ya estaba doblado. Si la bandera roja en lugar de en la vuelta 3 sale en la vuelta 2, Piastri se mete en el pit lane, intentan reparar en el pit lane o donde sea, y a lo mejor sale desde el pit lane si le meten en boxes, que es lo que dijo la FIA y demás, pues podría haber pasado, pero no doblados. No habrían estado doblados, ni él ni Daniel Ricciardo. Que también hubo muchas dudas con esto, leí yo en redes sociales, si estuvo doblado Oscar Piastri y Daniel Ricciardo es porque antes de la bandera roja efectivamente abandonaron la carrera. Y entonces les volvieron a sacar a la pista, arrancaron de nuevo la carrera con una vuelta por debajo, pero confiando en que estos Interlagos habrá caos, habrá algún safety car o lo que sea, y con el safety car podremos desdoblarnos. No sé por qué se mantuvieron con tantas ganas hasta el final, porque Ricciardo y Piastri completaron la carrera en duodécima, en 13ª y 14ª posición, perdón, y fue, no sé, yo creo que en la vuelta 60 hubiese dicho, vale, abandono ya y conservo un poco los componentes del monoplaza porque no va a valer la pena, estamos toda la carrera estamos doblados. Pero bueno, que mucha mala pata este fin de semana, incluso en el momento de abandonar, luego sale la bandera roja, o sea, mala suerte con absolutamente todo, con lo que han hecho, todo lo que ha rodeado a Oscar Piastri todo el fin de semana, y tampoco de todos modos. O sea, el único dato, la única comparativa de ritmo que podíamos ver de Piastri este fin de semana es contra Ricciardo, que es el piloto que salió doblado con él. Y Ricciardo le sacó bastante tiempo. Entonces sí que es cierto que el Alfa Tauri este fin de semana estaba competitivo, pero McLaren estaba más. Y por tanto, con lo único que podemos ver de Oscar Piastri en carrera, pues podemos ver que el ritmo pues tampoco era el ideal. Este fin de semana, en un circuito que no ha pisado nunca, como es el de Interlagos, no sé si en otra categoría, pero en las grandes de monoplazas ni de broma. Y nada más, otro fin de semana para olvidar. Y ahora pues reto nuevo que tiene con Las Vegas, pero lo tendrá al mismo tiempo que los demás, ya que no han pilotado más allá de simuladores. Y Abu Dhabi, donde Oscar Piastri sí que ha podido pilotar. Por tanto, ya veremos lo que sucede. Así que nada, una vez ya habiendo hablado de Max Verstappen y de los dos McLaren, llega el momento de hablar de los Aston Martin, de Fernando Alonso. Luego también de Lance Stroll, evidentemente que este fin de semana ha sido su mejor fin de semana de la temporada. Prácticamente. No por resultado, creo que quedó cuarto a principios de año, pero será el segundo mejor y quizá la segunda mejor sensación que hemos tenido con él todo el finde. Pero luego hablaremos de él. Ahora tenemos que hablar de Fernando Alonso y su tercera posición, su octavo podio en esta temporada 2023, después de muchas carreras de agonía. El Aston Martin por fin ha llegado competitivo al circuito de Interlagos, un circuito que le venía bien, completando algunos experimentos con vamos a utilizar mitad setup de esto y mitad setup de lo otro, vamos a cambiar en la única sesión de entrenamientos libres que había distintas configuraciones. Estaban probando cosas, pero ya se vio que no iba a ser México, que no iba a ser Estados Unidos, que era un circuito que realmente les venía bien, que llegaban preparados a este trazado. En México estábamos viendo todo el rato tiempos malos de Fernando Alonso, una salida de pista por allí, una salida de pista por allá, abortamos la vuelta por aquí, todo problemas, y aquí en Interlagos fue a la primera de cambios, ya podía clavar la vuelta. Metía el neumático duro sin problema. El único problema quizá que tuvo Alonso en los libres 1 fue que tuvo un pinchazo y luego tuvieron que limpiar la pista porque Hamilton también sufrió un pinchazo por el estado en el que se encontraba el asfalto de Interlagos. Ese fue el único problema. A partir de ahí no había ningún problema a la hora de encontrar el tiempo. Sí que sorprendió a Lance Stroll, porque a una vuelta en los libres por delante, en Q1, Q2 y Q3 por delante, e incluso con la condición de pista así un poco delicada. En el único intento de la Q3, por milésimas, pero Lance Stroll por delante. Y al final sí que es cierto que ya se había hablado de Aston Martin, Mike Crack había salido a dar algunas declaraciones
diciendo que es seguro, que es bastante probable que las nuevas piezas del Aston Martin a Fernando Alonso le han costado más, porque en México estuvo trompo por aquí, trompo por allá, y Lance Stroll seguramente ya está más confiante con el monoplaza con estas piezas. Esto no quiere decir que están haciendo el coche a medida de Lance Stroll, pero que con los cambios que ha tomado el coche, a un piloto le han gustado más que al otro. Entonces sí que es cierto que esperaba un Lance Stroll más cerquita, pero cerca de Fernando Alonso, por detrás, no por delante. Y lo veo a una vuelta y digo, este chico, ¿de dónde ha sacado ahora? Sí que es cierto que Lance Stroll se decía mucho y casi se había convertido en meme que él con condiciones de pista delicada se convierte en Ayrton Senna, prácticamente, ahora que estamos en Interlagos. Y a ver, sí que es cierto que ha tenido actuaciones en lluvia muy buenas. No siempre que ha llovido lo ha hecho bien, ¿no? Pero cada vez que lo ha hecho bien ha llovido, prácticamente. En Japón el año pasado tuvo una salida espectacular. En Turquía 2020, ese gran premio donde llovió y aparte el asfalto estaba fatal, anotó la pole y durante la mitad de la carrera, hasta que secó la pista, estaba por delante. Ya cuando se secó la pista y la estrategia fue un poco una castaña, ya cayó, ya se fue para abajo. Entonces te puedo comprar esto de que de golpe la temperatura muy baja en la Q3, están cayendo ya algunas gotas y tal. Te puedo comprar lo de que Lance Stroll ahí de repente sacó provecho de esto. Pero luego en carrera sí que esperaba que estuviese por detrás de Fernando Alonso y ya desde la salida Fernando le adelantó y no hubo ningún momento de batalla entre los dos o de pique y demás, órdenes de equipo y tal, pero sí que es cierto que quedó muy cerca, a 6 segundos. Luego hablaremos de esto porque me gustó, me sorprendió bastante lo de Lance Stroll, pero más me gustó lo de Fernando Alonso. Como decía, en la salida le adelantó a su compañero, se metió en tercera posición, adelantando a Lewis Hamilton y aprovechándose también del abandono de Charles Leclerc. Y ahí estuvo cómodo en el primer stint hasta que antes de la primera parada aparece su principal enemigo, Checo Pérez. Checo Pérez salía desde la 9ª posición, después de tener mala suerte en quali porque Oscar Piastri se salió de la pista. Entonces Pérez estaba, según telemetría, para estar tercero o cuarto, potencialmente, pero claro, al tener que levantar el pie por la bandera amarilla y también por las condiciones de la pista, pues no pudo ser más que noveno, solamente por delante del piloto de McLaren. Pero claro, quedó noveno, pero el ritmo de Checo Pérez era otro, el ritmo del Red Bull era otro, y conforme fueron avanzando las vueltas, por mucho que hubiese algún pequeñito tren de DRS y demás que dificultase un poco los adelantamientos, Checo Pérez adelantó a cascoporro, mientras Lewis Hamilton estaba frenando a todo el grupo por los grandes problemas de degradación que tenía, y además con Mercedes, que no se atrevía a meter a Russell por delante, y Russell empezó a cabrearse por la radio. Pérez se puso cuarto y antes de la primera parada en boxes pues ya estaba justo por detrás de Fernando Alonso. Yo en ese momento estaba viendo la carrera y digo, vale, se acabó. Ha estado muy bien este primer stint, Fernando Alonso tercero, ay, qué recuerdos de principios de temporada, pero nada, ahora llegará Pérez y se lo come, porque es que lleva un Red Bull. Que me hace mucha gracia, por cierto, he de decirlo, que claro, yo en redes sociales me vengo arribísima con todo esto, pongo increíble lo de Fernando quedando por delante de Checo Pérez con un coche muy inferior al Red Bull, y la gente, ¿cómo que muy inferior? ¿Qué estás diciendo? Si este finde han podido competir de nuevo, han estado en estas posiciones. Es como, sí, pero no, que también Lance Stroll ha quedado quinto, y me estás diciendo que Alonso iba con un coche muy inferior al Red Bull. Sí, amigos, que sí, que Pérez estaba detrás porque salía noveno porque tuvo mala suerte en clasificación, si no hubiese salido por delante. Esa es la primera. Y luego, el tema es que Max Verstappen le ha sacado 34 segundos a Fernando Alonso en una carrera de 71 vueltas, quitando la de safety car, banderas rojas y tal, 68 o 67 de competición. 34 segundos. A medio segundo por vuelta. Y medio segundo por vuelta en un circuito donde la vuelta rápida se ha dado en 1.12. Que si fuese medio segundo por vuelta, pero en Spa-Francorchamps, que estás ahí medio año para completar una vuelta, pues dices, bueno, pues tampoco es tanto, dado el tamaño y la duración de una vuelta en Spa-Francorchamps. Pero que esto es Interlagos. Medio segundo por vuelta en Interlagos. No hubo ni esa distancia entre el top 15 en la Q1. Pues Verstappen les estaba sacando esa distancia a todos. A todos. Y bueno, peor evidentemente a los pilotos que estaban por detrás de Fernando Alonso y de Checo Pérez. 40 segundos a Lance Stroll, 50 segundos a Carlos Sainz, 1 minuto a Lewis Hamilton con el Mercedes.
y no se puede decir que el Aston Martin era muy inferior al Red Bull. Yo estoy viendo otra temporada. Yo estoy viendo la temporada de récord de victorias consecutivas de Red Bull, récord de victorias consecutivas de Verstappen batiendo el récord ahora de Ascari. Yo estoy viendo esa temporada. Yo no sé qué temporada está viendo esta gente. No, es que ¿cómo puedes decir? Hombre, podía competir, desde luego que podía competir, pero quedó hasta 26 segundos por detrás de un McLaren. O sea, era el tercer coche y por bastante diferencia frente a los dos de delante. Y ahora me estáis diciendo que el Aston Martin no era muy inferior al Red Bull en este gran premio, a medio segundo por vuelta que le estaba cayendo. Hombre, por favor. Pero bueno, continúo. Es que las redes sociales, es que qué concepto, qué sitio, las redes sociales. Primera parada en boxes, tanto Fernando Alonso como Checo Pérez colocan el neumático medio y a partir de ahí arranca la persecución. A partir de ahí ya arranca la batalla, aunque sea ya un poco a media distancia, por la tercera posición. Y arranca desde la primera parada. Checo Pérez, conforme monta el neumático medio, bastantes vueltas antes que Fernando Alonso debido a la distancia que tenía Fernando Alonso con Hamilton hasta que le adelantó Checo Pérez. Entonces se pudo permitir el parar más tarde para tener neumáticos más jóvenes frente a los de 6 vueltas ya de Checo Pérez en el momento en el que paró Fernando. Y a partir de ahí Checo empezó a apretar. Empezó a tirar y esa distancia de lo mejor de 4 segundos y algo pasó a ser de 3 segundos, de 2 segundos, de 1 segundo y medio. Y ahí Checo Pérez ya le podías ver en la misma curva, en el plano de la retransmisión, ya le veías justo detrás de Fernando. Yo en ese momento confieso que estaba pensando, vale, Alonso estará ahorrando, estará haciendo algo distinto, pero aquí no hay nada que hacer. O sea, aquí no hay nada que lleva un Red Bull, que precisamente salía noveno. Ya estaba cuarto tras 18 vueltas y ya estaba peleando por la tercera posición. O sea, conforme está llegando, se lo come. Y a partir de ahí, sí que es cierto que tenía un poco de fe en lo de Fernando, pero no sabía que iba a salir tan bien. Yo tengo fe en él siempre, pero yo ahí digo, vale, tengo fe contra un McLaren, tengo fe contra un otro, pero no contra un Red Bull. Pero empecé a tener mucha fe cuando de repente veo que esa distancia se amplía. Fernando es mucho de esto, de deja que este me atrape y le quemo los neumáticos. Ha tenido bastantes, no sé si hubo en Francia el año pasado también a Lando Norris que le traumatizó con esto. O sea, Lando Norris estaba cazando a Fernando Alonso y estaba diciendo radios diciendo, sí, todavía no se ha enterado, este va a quemar los neumáticos y ya verás al final de carrera. Y al escuchar esto, una vuelta después McLaren le dijo, vale, maneja, gestiona los neumáticos. Entonces, Fernando tiene estas cosas, ¿no? Estas estrategias de voy a hundirle en la miseria al que venga por detrás. Y las sospechas de todos pues se confirmaron en el momento en el que mandó una radio que no salió por la tele, pero yo sí que estaba escuchándolo en casa, en petit comité, y de repente suelta un, bueno, aquí va todo bien, tú ya sabes lo que estoy haciendo. Y es como, ya está el tío, otra vez. Y manda una radio diciendo, vamos a ver cómo sube ese número. Y desde que dice, vamos a ver cómo sube ese número, la siguiente vuelta 1,6, la siguiente vuelta 1,8, la siguiente vuelta 2 segundos de diferencia, 2,5, 3 segundos, 3,3, 3,8 y al subir a 3,8 Pérez para en boxes. Efectivamente, táctica la contraria que Checo Pérez. En lugar de atacar ahora y luego intentar mantenerse en pista con los neumáticos en pobre estado, vamos a estar tranquilamente ahora y cuando esté ahí y cuando ya a lo mejor le pueda afectar un poco el aire sucio, arranco la maquinaria y ahí empiezo a atacar yo. Y con eso consiguió que con una distancia de 4,2, 4,3 cuando pararon en boxes, tras casi 20 vueltas de persecución, Pérez paró en boxes a 3,8. O sea que consiguió, gracias a eso, que solamente le recortase medio segundo en casi 20 vueltas. Con la gestión de los neumáticos. Entre eso, también teniendo en cuenta que Pérez había parado en boxes antes que Fernando y por tanto tendría que volver a parar antes que él porque sus neumáticos se quedarían sin vida antes, pues claro, Pérez tuvo que parar en boxes. Tuvo que parar en boxes también intentando a ver si con el undercut le recorta algo de tiempo, pero también tuvo un poco de tráfico, tuvo a Yuki Tsunoda de por medio y al final cuando paró Fernando Alonso una vuelta después y puso el neumático blando, la distancia era prácticamente la misma, 3,7, 3,8 y demás. Sí que es cierto que quizá los neumáticos de Checo Pérez habrían estado ligeramente mejor, no mucho, pero ligeramente mejor, si Red Bull no hubiese estado con tanto miedo frente a los Mercedes, porque estaban como parando para protegerse de los Mercedes, y dices, los Mercedes, tal y como han terminado la carrera, que llegaban con las lonas del neumático a 1 minuto de Verstappen, ¿te vas a preocupar por ellos? Y además ya viste la sprint y ya viste la degradación que hay, ya viste también la velocidad punta que tienen los Mercedes frente a la que tienes tú, que conforme abras el DRS en la pista,
a 200 metros de la curva ya la has adelantado por completo, el coche entero ya está por delante. ¿Por qué reaccionas a las paradas de boxes de los Mercedes? O sea, aunque Pérez pare más tarde, te van a hacer undercut en los dos Mercedes, da igual, conforme lleguen te los vas a comer en la recta principal. Sí que es cierto que algo de tiempo pierdes, por mucho que abras el DRS y el adelantamiento sea fácil, al final las de Senna, por ejemplo, las trazas de otra manera. Y prueba de ello quizás el enfrentamiento de Pérez y Tsunoda cuando hicieron la última parada, porque salió por detrás de Yuki Tsunoda, Checo Pérez le tuvo que adelantar y Fernando Alonso paró una vuelta después y teniendo en cuenta lo de Tsunoda, el aire sucio y tal, la distancia fue la misma. Pérez entró a 3,8, Fernando salió una vuelta después a 3,8. No hubo ni una décima que le quitase Pérez con posible undercut y demás. ¿Por qué? ¿Porque hizo mala vuelta? No, porque estaba Tsunoda ahí de por medio. Y por mucho que abras el DRS y demás, el procedimiento antes de adelantarle, quieras o no, te restringe Tsunoda enfrente. Y quizá por eso Red Bull pues quería intentar quitarse a los Mercedes de encima y no tener que enfrentarse a ellos. Pero bueno, eso complicó un poco el estado de los neumáticos del piloto mexicano. Luego también tuvo desventaja en el último stint porque él iba con neumático usado y Fernando iba con neumático nuevo. Pero sí que es cierto que tampoco era el fin del mundo. Yo he estado leyendo algunas crónicas que decían, claro, es que la desventaja fue clave. Hombre, tenía neumático usado de 3 vueltas, pero que no son 3 vueltas de competición. Ya sabéis cómo funciona esto. El live timing contabiliza 3 vueltas de vuelta de salida de boxes, vuelta de competición y vuelta de entrada de boxes. En esas 2 vueltas estás simplemente cargando baterías, abriendo distancias y no estás rodando en tiempos de competición. Tiempos de competición solo hay uno. Entonces es como si tuviese un neumático usado de vuelta y media. Que sí, que el otro lo tiene mejor, pero que tampoco es que acaba de poner, no, es que solamente le queda un neumático de 9 vueltas. Ahí eso sí que es una desventaja, de que a lo mejor lo ha gastado en otro punto de la carrera y tal. Pero en esa ocasión la diferencia no fue muy grande. De hecho, Aston Martin, yo creo que estoy seguro, convencido que Aston Martin en ese momento no lo vio como una ventaja. Porque Aston Martin ya sabéis que tiene esa manía que todos los neumáticos estén, aunque sea un poco, usados antes de la carrera. Por eso veréis que mientras están haciendo el repaso de neumáticos nuevos, a ver qué neumático han puesto para la salida, Alonso siempre los tiene usados. Meta un blando, meta un medio, pero no es que haya dado muchas vueltas con ese neumático, es simplemente que a lo mejor en los libres le han sacado, ha dado media vuelta al circuito y antes de completar una vuelta ya la han vuelto a meter al box. Simplemente quieren gastarlo un poco. Esto ya lo hacían el año pasado, Pirelli decía, no entiendo por qué lo hacen, y este año es el único equipo que sigue haciéndolo. Entonces estoy convencido que con la manía que tiene Aston Martin, con eso de los neumáticos, pensaría, mira, Pérez ya lo tiene usado de una vuelta que entrará antes en temperatura, y es lo dicho, a partir de ahí arrancó la batalla final y tuvimos un enfrentamiento en pista entre Fernando Alonso y Checo Pérez, porque Pérez con el neumático blando sí que estuvo rodando muy rápido, al igual que las primeras vueltas con neumático medio, pero luego ese neumático no se desfalleció. Fernando estaba intentando lo mismo y lo dijo luego en las entrevistas post-carrera diciendo, yo pensaba que lo tenía más bajo control, de que en los medios cuando se acercó a 1,5 segundos decidí cambiar el ritmo y me lo comí, pero en esta ocasión pensaba que yo estaba guardando goma y él no, y de repente me pongo a apretar, pero Pérez sigue ahí. Y entonces ahí, claro, a Alonso se le fue un poco de las manos. Estaba intentando haciendo lo mismo, pero no le salió muy allá. Y por tanto ahí la carrera ya no fue una batalla estratégica de ver quién cuida mejor los neumáticos, sino de a ver cómo hago para que el Red Bull no me pase en pista. Asumiendo ya la derrota de que me acaba de pillar en DRS, a ver ahora cómo me defiendo. Y es aquí donde viene esta obra de arte. Una masterclass de defensa de Fernando Alonso que por 53 milésimas mantiene esa tercera posición. Yo quise aprovechar mi código F1 de ayer, aunque solamente me den 15 minutos y solamente hablase de eso, digo, mira, normalmente no lo hago, pero en esta ocasión lo voy a hacer. Usé mis 15 minutos para tratar de explicar al público menos experimentado cómo pudo ser posible que durante tantas vueltas en un circuito donde es fácil adelantar, Fernando Alonso se hubiese mantenido por delante. Y yo creo que es esencial explicar un poco esto, desengranarlo un poco también en este vídeo, para que la gente que simplemente haya admirado esto también pueda entenderlo un poquito más. Que yo sé que la mayoría que me seguís aquí ya seguís la Fórmula 1 desde hace unos cuantos años, esto lo sabéis, pero por si acaso para ese público más joven y más nuevo, pues allá va. Porque esto, la clave de todo esto es esto de aquí. Es esto de aquí. Lo normal en Fórmula 1, cuando alguien ve, por ejemplo, este frame, centrándonos en Fernando Alonso, no en la onboard de Checo, fijaos en la posición de Fernando Alonso. Alguien experimentado en la Fórmula 1, ¿qué diría viendo esto? Qué mal ha trazado la curva. Qué mal ha trazado la curva, se ha dejado el vértice entero. Va a salir con mucha menos velocidad y demás, habrá perdido mucho tiempo ahí.
Y sí y no. Sí y no. Sí y no, por una parte, sí, porque ves la comparativa entre los tiempos de Checo Pérez y Fernando Alonso, y en el momento en el que Alonso empieza a hacer eso, Stroll se los come por vuelta. Stroll les estaba sacando que si 2 décimas, 3 décimas, 5 décimas por vuelta, porque claro, Alonso estaba perdiendo tiempo haciendo esas trazadas. Entonces sí, estaba perdiendo tiempo, pero estaba perdiendo tiempo frente al resto. Frente a Pérez estaba ganando. Porque a Pérez, ahí Fernando ya sabía que no podía apretar y no podía sacarle tiempo. Haciendo esa trazada, Fernando no busca sacarle más tiempo por vuelta. Intenta simplemente salvarse en 2 puntos del circuito, que es la curva 1 y la última curva. La trazada que estaba haciendo Fernando Alonso, como veis, estaba siendo muy distinta a la de Checo Pérez. Checo Pérez quizá hizo lo más normal, lo más lógico, que es en una curva intentar pillar el vértice. Depende de qué curva, hay algunas donde no interesa pillar el vértice, ya me pilláis, pero en otras pues interesa entrar, hacer el mínimo de metros posible, apurar el vértice, subirse al piano si el piano lo permite y no te hace saltar mucho el coche, y así haces la menor cantidad de metros posibles, entras con la mayor velocidad posible en la curva y ya está. Pero hay curvas y curvas. Aquí, por ejemplo, esta era una curva clave, porque claro, esta curva depende de cómo lo hagas. Ya no solo es que entres con una velocidad, no solamente pierdes tiempo en esa curva, sino que en todo el tramo de subida, que es a fondo, claro, como has entrado en la curva con menos velocidad que normalmente harías, pues llegas con menos velocidad a la curva 1 de la que normalmente tendrías. Pero como Pérez estaba haciendo esta trazada, pues Fernando Alonso decidió hacer toda la contraria. Checo Pérez haciendo esto, ¿qué pasa? Pues que sí, entra a la curva con mucha más velocidad, se acerca mucho en ese punto, como veis, a Fernando Alonso, pero sale de la curva con menos velocidad, porque sale con menos tracción, ha entrado con más velocidad a la curva. Fernando Alonso, en cambio, con esta trazada, permite que Checo en este punto se acerque mucho, pero él va a salir con mucha más velocidad. ¿Por qué? Pues porque ha sacrificado la entrada, como se suele decir en estos casos, ha entrado con menos velocidad, pero para salir con más tracción y por tanto pillar más velocidad cuando des el giro. Entonces ahí Fernando Alonso entra con muy poca velocidad en la curva, sale por tanto con más tracción porque puede controlar más el monoplaza y ahí da el pisotón, hace esa trazada y sale con más velocidad de la curva. Ahí por tanto permite que Checo Pérez le atrape metros, pero Checo Pérez va a salir con menos velocidad ahí. Esta trazada de Checo Pérez solo valía la pena si el adelantamiento se iba a dar aquí, porque es aquí donde entras con más velocidad, pero luego al salir no vas a tener esa velocidad. Entonces aquí Checo Pérez seguía haciendo la misma trazada todo el rato y Alonso seguía haciendo lo contrario. Y es como cuando intentas adelantar y le quieres hacer el lacito, ¿qué haces? Intentas una trazada distinta a la del piloto delante, que quizás es más lenta, pero estás haciendo lo contrario que está haciendo el otro. Entonces existen trazadas que en términos de tiempo de vuelta son más lentas que la normal, pero en esa curva en particular son más rápidas que el del piloto de delante. Entonces, pues por eso, al final te abres cuando quieres adelantar, e intentas, si este va por el dentro, intentas tú ir por fuera. Pues en esta ocasión fue casi lo mismo, pero a la inversa. En lugar de para atacar, para defenderse. ¿Que Checo está haciendo esta trazada? Pues yo hago la opuesta totalmente. Y entonces entramos con velocidades muy distintas a la curva. Y entonces así estuvo todo el rato pasando exactamente lo mismo. Y en la curva 1 y en las S de Senna, más de lo mismo. Esto es telemetría. Esto es la velocidad a la que iba cada uno, la línea verde evidentemente es Alonso, la azul es Checo Pérez. Esta es la velocidad que tomaban los dos cuando, por ejemplo, llegaban a la frenada, trazaban la curva 1 y salían de las S de Senna. Como veis aquí, Fernando hacía lo mismo. A lo mejor Checo Pérez atacaba más el vértice, entraba con más velocidad a la curva y Alonso entraba más lento, pero traccionaba mejor. Y al traccionar mejor, fijaos en ese... Es que claro, no lo puedo señalar concretamente, pero fijaos en esa zona donde veréis que la línea verde de Fernando Alonso se distancia mucho más del azul, porque ahí ha salido con mucha más velocidad. Y solamente con eso salía de la curva 15 km por hora en todo ese tramo más rápido que Checo Pérez. Por tanto, Pérez a lo mejor te ha sacado una décima, décima y media o 2 décimas con el DRS, pero luego eso lo recuperas en una sola curva. Y entonces cuando vuelve a abrir el DRS, con esas 2 décimas que le has sacado, sin esas 2 décimas seguramente ya te pasa o te puede meter el coche en paralelo. Pero con esas 2 décimas o décima y media, podía conseguir que Pérez llegase
a punto de lanzarse, pero ya ha llegado al punto de frenada. Por tanto, no podía meter el coche. Y creedme que hacer esto todo el rato, todo el tiempo, sin impacientarse, sin cometer ni un solo error, sin pasarse de frenada, sin verse, yo que sé, presionado por Pérez, que de repente ves cómo te lanza el coche y a lo mejor te puedes achantar un poco, que esto hubiese pasado durante tantas vueltas y que lo hubiese tenido tan controlado, es una cosa que solamente pilotos como Fernando Alonso pueden hacer. Y en eso coincidían los comentaristas de medio mundo. A todos los que he podido yo escuchar y entender lo que decían en distintos idiomas, decían exactamente lo mismo. Y es que esto, aunque haya podido sonar como la defensa más obvia, ¿no?, la más evidente para protegerse de un piloto, no es lo que solemos ver. O sea, como mucho, la mejor defensa que había visto este fin de semana, antes de que tuviésemos esta otra, es la que tuvo Charles Leclerc con Lewis Hamilton en la carrera al sprint. Porque hubo un momento donde Leclerc se coló en la curva 1 y claro, Hamilton ya estaba preparando el lacito, ya estaba abriéndose para salir con más velocidad, con mejor tracción y en la segunda zona de DRS devolverle el adelantamiento, que creo que es lo que le hizo Russell a Pérez también cuando Pérez le adelantó. No sé si es que estoy mezclando pilotos, pero creo que eso sucedió también. Pues bien, en esa curva 1 prácticamente Hamilton se dejó pasar porque luego tenía otra zona de DRS y sabía que se la podía devolver. Pero Leclerc tuvo una defensa muy inteligente y lo que hizo fue que en el vértice de la siguiente curva, cuando Hamilton ya estaba preparándose para hacer el lacito, la contratrazada y salir con más velocidad, Leclerc por ahí fue muy lento. Pasó muy lento, no le dio el pisotón al acelerador que normalmente tienes que hacer en ese sitio. Y entonces, claro, al pasar mucho más lento por esa zona, Hamilton, que ya se estaba preparando la curva y iba a pasar con mucha más velocidad, tuvo que levantar el pie. Porque Leclerc todavía no había hecho la curva. Y al levantar el pie, pues claro, Leclerc vuelve a acelerar, Hamilton vuelve a acelerar, pero ya no tienes la ventaja de velocidad de haber salido con más velocidad. De hecho, Leclerc le echó a los leones porque salió, evidentemente, Hamilton más tarde que Leclerc, que dio el pisotón antes, y su Noda, que había hecho la curva normal, se los había comido, porque Leclerc había pasado por ahí muy lento a propósito, y una vuelta después le adelantó. Entonces, eso fue quizá la mejor táctica de defensa que había visto este fin de semana. Había visto muchos pilotos y tal que se habían dejado adelantar en la curva 1 para luego intentar devolvérsela. Pero esa fue la primera vez donde vi a un piloto que se preparó tan bien que no le devolviesen el adelantamiento en la siguiente zona. Ahí Leclerc lo hizo muy bien, muy inteligente. Pero no iguala esto durante tantas vueltas. Alonso plantó cara en todas las curvas. No dejó que Pérez, porque esto era muy complicado. Tú imagínate que dejas pasar a Pérez en la curva 1 y luego en la vuelta siguiente no le puedes adelantar y te quedas sin gomas o lo que sea. Ya está, te quedas como un tonto de que no has defendido la posición y se te va Checo Pérez y ya está, has perdido de esta manera tan absurda la tercera plaza. Él plantó cara en todas las curvas. Y al final Red Bull se estaba como impacientando con estas trazadas y le dijo a Checo Pérez que no lo hiciese. O sea, porque claro, pasaba vuelta tras vuelta, Alonso hacía lo mismo, Pérez hacía lo mismo y claro, sucedía exactamente lo mismo. Salvo una vez donde ya le metió el coche por el exterior en la curva 1 y tal y se quedó en ese intento. En ese momento Red Bull habló por la radio, es una radio inédita que saqué yo ayer en el código F1 que no se retransmitió, que dijo: copia a Fernando. Haz la misma trazada que está haciendo Fernando, curva 10 y curva 12. Básicamente, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Si haciendo la misma trazada todo el rato no te sale, pues prueba otra cosa. Entonces se lo tuvo que pinchar, presionar el equipo, decir prueba algo distinto. Lo intentó, pero se metía en aire sucio. Y luego ya salieron unas declaraciones que no vi, no salieron en el momento en el que estaba redactando el guión del código F1, que Fernando decía: es que vi que en algunos momentos estaba intentando imitar mi trazada. Entonces hacía otras trazadas. Y entonces que no supiese en ningún momento cuál era la mejor y de repente, si va a imitar una trazada y yo hago otra, pues se mete en aire sucio y le fastidio. O sea, era una de detalle, una de tenerlo tan controlado al milímetro por parte de Fernando Alonso todo el tiempo, que es que fue fascinante. O sea, es que de ahí que le llamemos la masterclass de Fernando Alonso, porque así se defiende uno en Fórmula 1 con un coche menos competitivo. Entonces, claro, pues ahí lo siguió intentando Checo Pérez, hubo un momento de acercamiento y al final llegó el momento, por fin, donde la vuelta 70, la penúltima vuelta de la carrera, gasta toda la energía que tiene, sale muy cerca, sale ya como a 5 décimas y media de la curva, de la última curva del circuito, y ahí ya le mete el coche. Fernando Alonso le lleva hasta lo máximo posible hasta el interior, dejándole el sitio necesario, y ahí Pérez no se achanta, pie a fondo y le mete el coche y adelanta. Yo en ese momento reconozco que pegué un golpe al sofá. Pegué un golpe al sofá viendo la carrera porque pensaba, ya está.
Ya está, o sea, ahora es el Red Bull. Es el Red Bull, ha estado presionando incesante todo el rato, ya sabemos el ritmo que tienen, ahora en 4 curvas le saca de zona de DRS y ya está. Total, queda una vuelta. Entonces ahí me resigné bastante. Luego Fernando dijo lo mismo en declaraciones post carrera, que dije, mira, pues yo pensaba exactamente lo mismo. Digo, ahora ya como tiene los neumáticos y tal, ahora ya no, imposible. Y de repente veo en la recta principal que pilla el DRS por 8 décimas y digo, bueno, le queda una. Y para mí ahí Checo Pérez cometió un error. Porque mira que Pérez tuvo DRS mucho tiempo en la curva 1 con Fernando Alonso y tal, y llegó siempre como a 3, 4 décimas. Y sí que es cierto que no hacía ningún amago de lanzar el coche. Alonso hacía como si este señor no estuviese, como si no existiese. Y entonces, claro, normalmente en estas situaciones lo que vemos es a un piloto haciendo un amago de adelantamiento y el de delante por si acaso rueda un poco por en medio. Por si acaso para cubrir algún hueco, por si acaso al de detrás se le ocurre lanzar el coche. Esto Alonso no lo hizo en ninguna vuelta. Solamente cuando Pérez estuvo muy cerca ya se movió, porque ya estaba en paralelo y demás. Pero si tienes que lanzar el coche desde muy atrás, Alonso hacía su trazada normal y corriente. Pero Pérez no. Pérez, cuando Alonso se acercó a 4 décimas en la recta principal en el momento de frenar, Alonso hizo un pequeño movimiento y Pérez ya se fue un poco por en medio. Entonces vas un poco por en medio y ya no estás haciendo la trazada ideal. Ya te pierdes un poco el vértice. Si no das bien con el vértice, entras con otra velocidad. Y Alonso estaba haciendo su trazada de siempre, de sacrificar la entrada e intentar salir con la mejor velocidad posible de las S de Senna. Y ahí ya salió muy cerca. Ahí ya salió muy cerca, abrió el DRS, hizo el amago de ir por el interior, Pérez le cubrió, dio un volantazo bastante violento hacia la derecha y Fernando Alonso le adelantó por el exterior. Lo que a Pérez le había costado 15 vueltas, 13 vueltas, a Fernando Alonso en un intento le funcionó. Y a mí eso es lo que me fascina de Fernando, que ya no solo es la defensa, sino que en el ataque es capaz de desestabilizar al rival, aunque esté haciendo un buen trabajo, meto DRS y le adelanto. Terminaron evidentemente muy pegados. Esta es la foto finish. Bueno, no es la foto finish, esto ya sabiendo pasado la línea de meta, pero es la única foto buena que hay de esto, porque es ya o te remontas a la cámara on board o la cámara que estaban pinchando en directo del cable del pit lane lo grabó como muy mal. No grabó la línea de meta, grabó una línea que hay después. Aparte estaba bastante oscuro por la sombra, digamos, de la grada y demás. Entonces la imagen fue un poco rara y esto es lo más salvable que hay. 53 milésimas y al final Fernando Alonso en el podio. Sobre Fernando, poco más puedo decir que no haya dicho a lo largo de esta temporada, a lo largo de esta vida. Y yo creo que lo expresé muy bien en mi tweet, nada más terminó el Gran Premio. Yo no intento abrir ningún debate de quién es el mejor piloto del mundo, quién es el mejor piloto de la historia, bla, 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 porque ya sabéis que me parece un debate absurdo. Especialmente si comparas los años 50, ahora que hablábamos de Ascari, compara los años 50 con la Fórmula 1 de 2023. Son como dos deportes completamente distintos, no tienen nada que ver. Solamente que los coches tienen 4 ruedas, y en ocasiones ni eso, en ocasiones tenían 6. 4 ruedas y un volante. A partir de ahí todo ha cambiado radicalmente. Entonces es absurdo comparar dos personas de dos deportes distintos. Es el mismo campeonato, pero es como si fuesen dos deportes distintos. Yo no entro en ningún debate y si alguien viene y me dice, no, para mí el mejor piloto de la historia es este de aquí. Muy bien, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su manera de verlo, de contabilizar quién es el mejor, quién es el más grande. Esto va de criterios personales. Para adelante cada uno. El mejor es Schumacher. El mejor es Hamilton. El mejor viendo este dominio de esta temporada es Verstappen. Vale, muy bien. Cada uno tiene sus preferencias. Para mí es Fernando. No pretendáis que os lo explique de ninguna manera o que os lo argumente con datos y análisis extensivos. No lo pienso hacer, porque este debate me parece absurdo. Cada uno tiene su debilidad. Y yo, muchos de los grandes que mencionaban en redes sociales, había uno que, por ejemplo, por decir que para mí es el mejor que he visto en mi vida, se cabreó y empezó a decir, claro, ¿y Ayrton Senna qué? Y tal, no sé qué. ¿Y qué me dices de Juan Manuel Fangio? Que muy bien, que no te estoy diciendo que sea mejor que todos estos, no te estoy diciendo que sea el mejor del mundo, pero para mí es el mejor. Es el mejor y, como dije en mi propio tweet, nunca habrá nadie jamás que me convenza de que no es el mejor del mundo. Es el mejor del mundo. Por tanto, no, es irracional.
es irracional, es lo que siento por dentro. Es como si voy a tu equipo favorito de fútbol, que va el 18º en la liga, y me dices, es el mejor equipo del mundo. No te lo voy a debatir. No te lo voy a debatir porque tú eres fan de ese equipo. Tú a ese equipo le vas a desear lo mejor. Vas a pensar que es el mejor equipo del mundo y no habrá nadie que te aficione a otro equipo y demás. Muy bien. Como con la música también, que hay mucha gente que viene y te dice, pero tú de verdad escuchas esto, pero si esto es muy malo, escucha esto otro. A mí es que el jazz no me gusta mucho. Yo te recomiendo, me da igual lo que me recomiendes. A mí esta me parece la mejor música del mundo, por tanto la escucho y ya está. Aunque haya luego un análisis top 10 canciones de todos los tiempos. La mejor obra de todos los tiempos es esta de aquí. Muy bien, a mí no me gusta. A mí me gusta esta otra, por eso la escucho. Y no habrá nadie que me convenza que la música que escucho es mala. Esa gente que, por ejemplo, viene y te dice, ay, pero tú escuchas esto, si esto es malísimo. Ah, pues muy bien. De repente te piensas que voy a decir, ah, pues tienes razón, es malísima, voy a escuchar otra. No, pues lo mismo con Los Pilotos. Si queréis soltar alguna chapa por comentarios diciendo ¿cómo puede ser? Soltadla. Yo no os digo que no. Solo digo que no os voy a prestar atención. Porque da igual lo que digáis. Da igual. Da igual. Mi opinión es igual que la vuestra. Cada uno tiene la suya. Pues la mía es, y lo que ven mis ojos, y lo que dicta mi corazón, es que Fernando Alonso es lo más grande que he visto en esta vida. Y jamás nadie me hará cambiar de opinión. Y jamás me bajaré del carro. Y cualquier carrera que ahora te queda por detrás de este y comete un error tal, no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, todos somos humanos. Seguiré creyendo que en la siguiente lo va a petar. Y que en la siguiente lo va a abordar. Y que en la siguiente, si tiene un buen coche, va a ganar. Y seguiré creyendo en una 33 y en un tercer mundial porque él lo cree también. Porque quizá es por esta actitud que tiene Fernando Alonso por lo que vemos duelos así. Por una tercera posición o por una quinta o por una décima. Que estaban en la sprint batallando como si no hubiese un mañana con Pierre Gasly. Por una posición fuera de la zona de puntos. ¿Cómo no voy a tener yo el mismo hambre y la misma fe que tiene él? Si él lo da todo en la pista. Y pasan los años y es como si no hubiesen pasado nunca. Es como si estuviese viendo Interlagos 2005-2006 otra vez, repetido. Y estamos en 2023. Que a mí ya me ha salido una barba lamentable, ya he acabado los estudios, llevo 4 declaraciones de la renta y sigo viendo como un niño las carreras de este chaval. Porque es un chaval, porque está hecho un chaval, porque estas cosas solo te lo hace alguien que está hecho como un chaval. Yo no sé la preparación física que tiene y mental y de todo para tenerlo todo tan controlado y para entregarse cuerpo y alma a darlo todo en la pista cada fin de semana y que nunca se le acabe el hambre, que siempre tenga más. Pues eso se contagia, quieras o no. Eso se contagia. Y para mí eso es algo que tiene Fernando Alonso que no tienen otros. Nunca antes he visto a alguien con tanto hambre en Fórmula 1, con tanta ambición, con tanta fe en uno mismo, de decir, yo voy a ganar el Mundial, yo voy a ganar el Mundial, vamos a por la 33, vamos a por todas. Y si el coche es una castaña, en el primer Gran Premio donde vuelve a tirar, yo voy a estar ahí. Da igual cómo esté en el Mundial, da igual cómo estemos en el Mundial de Constructores, que ya no vamos a ser cuartos. Da igual absolutamente todo. Hay una carrera, hay un piloto delante, a por él. Y tener siempre ese hambre, y no parar, y no parar, y no parar, y que su vida con 42 años siga siendo la Fórmula 1, vivir por y para la Fórmula 1, y dejarnos este espectáculo, pues yo no puedo hacer otra cosa que agradecer esto. Y por eso soy tan apasionado con las carreras de Fernando Alonso. Porque es pura pasión y puro respeto lo que vemos en pista. Aquí es de aplaudir también a Checo Pérez por mantener esta batalla con Fernando Alonso. Porque son quizá, yo qué sé, los veteranos, o qué sé yo. Será por eso. Pero son los únicos que han mantenido una batalla larga, decente y agresiva como la que más. Y han tenido el máximo respeto el uno con el otro. Ahora me adelantas tú, ahora te adelanto yo. Cualquiera podría haber dado cerrojazo. Cualquiera podría haber echado de la pista. Cualquiera podría haber convertido esto en esas situaciones absurdas de ahora sanción, poscarrera, vamos a quejarnos, vamos a hablar con comisarios. Eso es basura a comparación de esto. Esto es competición. Y gracias a estos dos, por tanto, de ahí que agradezca también la participación inestimable de Checo Pérez en esta batalla, vimos Fórmula 1. Y a mí me gusta la Fórmula 1. Y si te gusta la Fórmula 1, te gusta esto. Y si te gusta esto, te ha de gustar Fernando Alonso. Porque es el que te trae la Fórmula 1 y te la pone encima de la mesa en tiempos donde la Fórmula 1 está ausente totalmente, con esas batallas absurdas en pista y con ese comportamiento de los pilotos que no sé por qué lo impulsa la FIA. Así a lo mejor se piensan que hay más agresividad y hay más intensidad. Pero cuando todo es agresividad e intensidad y el espectáculo está aquí, el espectáculo es basura. Para ver batalla e intensidad me pongo boxeo, la UFC
o lo que sea. Aquí quiero pilotos en paralelo, quiero pilotos luchando en pista y que se resuelva aquí y no 2 horas después en una salita de comisarios y sacando un PDF cutre en la web de la FIA. Por tanto, esta batalla es para ponerse de pie y aplaudir a Fernando Alonso, pero también a Checo Pérez, porque sin él, con cualquier otro piloto, habría sido una castaña esta batalla. Y sobre Fernando Alonso, pues eso. Que ya lo he dicho todo en este vídeo y ya lo he dicho todo en esta vida. Jamás habrá nadie que me convenza que no es el mejor. Esa capacidad de defenderse, esa capacidad de atacar, esa capacidad de sacarlo absolutamente todo, de estar en la radio pensando en todo y todos en cada momento. Yo no he encontrado a nadie así. Y especialmente que haya visto en directo. Especialmente que haya visto en directo. Porque había mucha gente que me decía, ya, bueno, ¿y Fangio? Chico, yo, lamentablemente, mi madre y mi padre decidieron tenerme en el año 1999. Yo he visto lo que me ha dado a mí para ver. Yo he visto los últimos años de Schumacher en directo. En diferido yo he visto un montón de cosas. Pero en directo he visto los últimos años de Schumacher y el duelo en 2006 con Fernando Alonso y demás. He visto el arranque de Lewis Hamilton, he visto a Sebastian Vettel, he visto a Fernando Alonso. Y es que me da igual lo que diga el palmarés de este, el palmarés de otro, el libro de estadísticas o el análisis del Washington Post que han sacado de quién creo yo, por el criterio de mis huevos morenos, que es el mejor piloto de todos los tiempos. Me da igual. Yo me dejo llevar por lo que me dice esto de aquí. Y esto de aquí, el domingo por la mañana me estaba estrujando y me estaba diciendo, estás viendo al más grande. Y no habrá nadie que me convenza lo contrario. No intentaré yo convencer a nadie de que esto es así. Por tanto, yo espero lo mismo. Cada uno tiene sus gustos, ¿no? Y sus preferencias. Yo tengo las mías. Yo he disfrutado como un niño en esta carrera. Y no hay nada que me guste más que una carrera de Fórmula 1 divertida. Por tanto, yo ya tengo la semana feliz. A mí ya lo que pasa en Las Vegas, pues bueno, se queda en Las Vegas. Espero que se quede en Las Vegas y que no vuelva jamás. Pero esta semana yo ya la tengo solventada. Así que a estos dos de la imagen solo puedo darles las gracias. Y a Fernando Alonso darle la enhorabuena por otra tercera posición merecidísima como la que más. Una batalla increíble y pura Fórmula 1, que al fin y al cabo es lo que hemos venido a ver. Y bueno, había pasado ya esta imagen, pero creo que voy a volver y voy a tirar cable, porque claro, iba a hablar ya de Carlos Sainz, pero bueno, hay que mencionar a Lance Stroll. Por un fin de donde este señor clava la clasificación, sale en tercera plaza y termina quinto a 6 segundos de esa tercera posición, pues chico, es para aplaudir, porque no es lo habitual. Lance Stroll ha estado desaparecido toda la temporada, ha estado cada vez... Parecía que conforme avanzaba la temporada estaba todavía más lejos. Estuvo mejor en los primeros grandes premios lesionado, recién lesionado de la pretemporada, que no pudo ni participar, recordaréis. Sin pretemporada, prueba el coche por primera vez y te queda sexto. Luego en Australia, en Arabia Saudí porque tuvo una avería, pero en Australia te queda cuarto, detrás justo de Fernando Alonso. Y dices, pero este tío, ¿cómo puede ser que viniendo de una lesión esté mejor que ahora que ya conoce el coche y que tiene más experiencia? Y sin que hayan cambiado, porque las mejoras del Aston Martin, tú las has visto, porque yo este año no he visto gran cosa. Y de repente cada vez a peor, a peor, a peor. Venía de la racha esta de Singapur, el accidente, de esos grandes premios de alrededor, quedando eliminado en la Q1, mientras que Fernando seguía pasando a la Q3. Dices, ¿aquí qué está pasando? Y sí que es cierto que ya, por ejemplo, en México le vimos con más ritmo de carrera o menos perdido que Fernando, que le costaba mucho controlar el coche. Llegamos a Interlagos, mantiene la buena racha y te queda tercero. Que la gente puede decir, no, pero porque salió el primero y luego llegó la lluvia. Bueno, no llegó tanto, afectó más especialmente a la altura de los McLaren y tal, que no estuvieron esperando a la salida del pit lane. Stroll estuvo esperando 3 minutos para salir detrás de Fernando, saliendo detrás de Fernando, queda por delante, pero esa tercera posición no se debe solo a esa situación de la clasificación, que fue un poco caótica, porque claro, pasó a la Q3 y en Q3, en la Q2 y en la Q1 no estuvo lloviendo, o sea que en condiciones de seco también pasó a la Q3 por mérito propio, lo cual es muy reseñable. Luego en carrera ya sí que esperaba que cayese frente a Fernando, que Fernando en ritmo de carrera pues está muy pero que muy bien. Y también se ha de tener en cuenta que esa distancia de 6 segundos se debe en parte a todo el tiempo que estuvieron batallando Alonso y Pérez, que aunque no haya habido muchos enfrentamientos en paralelo, a lo mejor solamente 3, claro, estaba haciendo esas trazadas distintas para tratar de alejarse, pero que estaba perdiendo, lo vi luego en telemetría, estaba perdiendo 2 décimas y media en cada curva donde hacía eso con Lance Stroll.
Entonces Lance Stroll, de ahí, la imagen que había puesto antes, si me funciona lo de las diapositivas, que cuando quiere funciona y cuando no, no, ahí les va sacando prácticamente medio segundo, 3 décimas por vuelta, y entonces le fue atrapando por eso. Stroll además que tenía aire limpio después de adelantar a Mercedes y compañía. Entonces sí que es cierto que sin batalla final pues quizá no habría quedado tan cerca, pero de todos modos, ¿qué estaba antes de que empezasen a batallar? A 10 segundos. Chicos, siendo Lance Stroll en esta temporada me parece un exitazo. Me parece un exitazo. Ha estado Oscar Piastri haciendo todo lo que tendría que haber hecho Lance Stroll en toda la temporada. Pues chico, pues por una vez que lo vemos por Stroll, hay que quitarse el sombrero. Se nota que se ha adaptado mejor al Aston Martin tal y como está ahora, que comete menos errores, que está más fino y que llega más el ritmo, que al final alcanzamos más la velocidad que uno con el Aston Martin en pleno rendimiento debería alcanzar. Entonces, pues muy bien por Lance Stroll, porque la quinta posición ha sido más que merecida. Mientras estaba aprovechándose de los problemas de degradación que el Aston Martin no ha tenido tanto en esta carrera, pero sí los Ferrari y especialmente, bueno, es que claro, han quedado tan atrás que hay que estar un buen rato buscando su imagen. Ya hablaremos de todos estos, pero primero Carlos Sainz y Charles Leclerc. Carlos Sainz en sexta posición y Charles Leclerc que no pudo ni participar en este Gran Premio. Esperaba problemas de degradación y otros problemas en general para el equipo Ferrari en este Gran Premio, pero quizá no tanto. 50 segundos de diferencia para Carlos Sainz con respecto a cómo terminó Max Verstappen. Sí que es cierto que ha quedado por delante de los Mercedes, pero porque los Mercedes han tenido una hecatombe de fin de semana espectacular. Ferrari ya de por sí no... Esto de tener el formato experimental al sprint con solamente una sesión de entrenamientos libres, yo creo que le vino muy mal en esta ocasión, porque estuvieron sufriendo mucho el sábado con un problema que no deberían haber tenido, que es con las temperaturas, que al final sí que es cierto que es un problema que ha sufrido Russell en este Gran Premio y tuvo que abandonar por ello, pero el sábado los Ferrari tenían que hacer un lift and coast espectacular a la salida de la recta. Estaban intentando batallar con gente y Sainz de ahí es que formase ese trenecito con Piastri, con Ricardo, con Alonso, con Gasly. Estaba liándola porque es que tenía que levantar el pie mucho, no por ahorrar goma, que también un poco, sino por bajar la temperatura del monoplaza. Se ve que no habían acertado cuántas branquias de refrigeración debían poner y demás. Se sobrecalentó un montón el monoplaza y de hecho pidieron permiso a la FIA para abrir un poco más las branquias o lo que sea y mejorar la refrigeración de cara a la carrera del domingo. Y la FIA se lo permitió por motivos de seguridad también. Son uno de esos pequeños cambios que bajo el estricto parque cerrado se pueden permitir. Entonces mejoró en ese sentido la refrigeración del Ferrari. No sufrieron tanto en ese sentido en carrera, pero el ritmo sencillamente no fue nada del otro mundo. Esto Carlos lo comentó, que estuvo en carrera bien, sin sufrir tanto como en la sprint, pero simplemente lejos de los demás. Terminó a 10 segundos de Lance Stroll. De Lance Stroll en quinta posición. Por tanto, pues no ha sido un fin de positivo por sacarle más puntos a los Mercedes, pero podría haber sido bastante más porque la sangría de Mercedes aquí ha sido de las buenas. Por tanto, Carlos Sainz en sexta posición, que había estado por detrás de Charles Leclerc todo el fin de semana, pero al final queda por delante porque Leclerc, pues con el gafe que tiene encima, pues salía desde la segunda posición. Tenía muchas ganas yo de ver la salida y ver si Leclerc, por lo que fuese, le lanzaba el coche a Verstappen. Salía desde el interior, aunque saliese desde la segunda plaza. Podría haber alargado esa frenada. Leclerc que de vez en cuando se la puede jugar. Me habría gustado mucho. Aunque luego Verstappen se lo hubiese comido. Da igual, una salida distinta. Y nada, al final terminamos saliendo con ese hueco en segunda posición porque Leclerc, subiendo ya, habiendo pasado el primer sector, subiendo en la curva 6, simplemente perdió el control del monoplaza. Falló el sistema hidráulico y sin sistema hidráulico no puedes hacer nada. Entonces sí que pudo sacar el coche de las barreras, pero al ver el problema dijo, pues mira, le ordenaron meter el coche detrás de las escapatorias y ya está, y se acabó. Entonces pues otra carrera de Leclerc en esta temporada donde pierde puntos por problemas ajenos a él. Y la verdad es que ya son unos cuantos. O sea, recordad que ya siquiera la primera carrera de la temporada estaba en tercera posición y tuvo que abandonar. Entonces sí que es cierto que Carlos está por delante y seguramente terminará por delante en el Mundial. Y sí que es cierto que en muchas carreras, la gran mayoría de carreras donde ninguno de los dos ha tenido problemas, porque Carlos, por ejemplo, sin ir tan lejos, en Qatar tuvo también problemas con el monoplaza, que no pudo ni participar. Sí que es cierto que han estado muy igualados estos dos en esta temporada, pero ha tenido más mala suerte Leclerc en esta ocasión. Entonces la distancia en puntos y demás en el campeonato de pilotos igual es un poco más grande de lo que
se ha reflejado en la pista. Y nada más, vamos a seguir pasando. Pasamos a la séptima posición, a la séptima y la 10ª plaza de Pierre Gasly y Esteban Ocon. Doble resultado en puntos para el equipo Alpine en este Gran Premio. Especialmente muy bien Gasly. Muy bien Gasly porque en esta carrera se ha fulminado a Esteban Ocon. En la estrategia sí que es cierto que Ocon había hecho como unas paradas un poco más raras, siendo el primero en parar en boxes con el neumático blando, que ha terminado siendo el mejor, el más competitivo de este fin de semana, pero porque estaba cayendo frente a Gasly. No es que Gasly le estuviese frenando y él quisiese hacer una cosa distinta, no, paró porque ya estaba cayendo a 2, 3 segundos, 4 segundos de Pierre Gasly. Gasly se enfadó con él al arranque de la carrera, que esto no salió y me quedé sin tiempo para el código F1 y si hubiese podido, aunque no hubiese hablado de Verstappen, habría puesto esa radio, porque Ocon ya de por sí la lió este fin de semana en la mini quali, con lo que vimos de Fernando Alonso, que si queréis ahora os cuento un poco. Bueno, digo si queréis como si estuviese hablando con un chat en directo, pero bueno, vosotros ya, total, ya os habéis tragado toda la chapa entera, pues bueno, 10 minutos más no pasa nada. Pues eso, la lió en la mini quali y casi la lía también en la salida, en la carrera, porque Gasly salía por detrás de Esteban Ocon y Esteban Ocon pues hizo lo que suele hacer con sus compañeros de equipo, que es dejarles sin espacio. Como recordaréis el año pasado en las salidas con Hungría y demás con Fernando Alonso, pues aquí pasó lo mismo. Y cuando llegó la bandera roja, le preguntaron a Gasly si estaba bien, porque claro, había habido un incidente por delante, Albon, Magnussen y tal. Y Gasly dijo, sí, estoy bien. Simplemente ha habido un tío delante que, como siempre, mira más sus retrovisores que lo que tiene delante. O sea que no es cosa de lo que decían los fans de Alonso o los fans de Checo Pérez a lo largo de todos estos años, que sigue haciendo lo mismo. Y Gasly y Ocon ya se sabe que no se llevan particularmente bien, y a Gasly pues hay cosillas que se ve que no le están gustando mucho de su compañero, que le dejó sin espacio y Gasly tuvo que levantar el pie y por tanto perder varias posiciones para la resalida luego. Entonces, pese a eso, salió por detrás de Esteban Ocon, volvió a adelantar a Esteban Ocon y luego le sacó una de distancia tremenda en esta carrera. No sé exactamente el problema de degradación que haya podido tener Esteban en esta carrera, pero quedó muy lejos. De hecho, terminó doblado, fue el último piloto doblado y Gasly le fue sacando una de distancia, ¿vale? Que a lo mejor el primer stint no fue el ideal porque Ocon paró demasiado temprano, pero luego en el último sí que Ocon alargó bastante el segundo, paró al mismo tiempo más o menos que Gasly y aún así el baño de Gasly este fin de semana ha sido tremendo. Entonces él sí que está ampliando por mucho mérito propio la distancia en el Mundial de Pilotos. Entonces muy bien por Pierre Gasly porque estuvo muy combativo, se aprovechó mucho de la gran velocidad punta que tenía Alpine este fin de semana, plantó cara por ello en la carrera al sprint donde nos dejó esa batalla con Fernando Alonso que fue una gozada. Luego Gasly cuando le devuelve el adelantamiento, pero luego Alonso sale mejor de las S de Senna y le vuelve a adelantar, una absoluta maravilla, y en esta ocasión más rápido que el Mercedes de Lewis Hamilton, que como sufría mucho con la degradación y la diferencia de velocidad punta era abismal entre los dos equipos, pues al final terminó adelantándole a él y sacándole 6 segundos, y terminó a 6 segundos de Carlos Sainz, con también algún problemilla de marchas. No lo había mencionado antes, pero al final de la carrera estaba mencionando que no funcionaba muy bien la leva izquierda de bajar marchas y que estaba teniendo algún problemilla, pero bueno, al final pudo terminar la carrera sin problemas. Gasly, por tanto, terminó en esa séptima posición, ganando bastantes posiciones con respecto a su posición de salida, porque ninguno de los Alpine se había metido en Q3, y lo dicho, sacándole bastante distancia a un Esteban Ocon, que al final ha puntuado por desgracias que han pasado delante, por incidentes y demás, porque por ritmo me ha sorprendido para mal este fin de semana. Y con respecto a lo de la mini quali de Esteban Ocon, simplemente para ser breve, puedo entender que no le hubiesen sancionado para la parrilla de salida de la sprint, pero lo que no entiendo es que en el documento de la FIA me pongan que tanto Alonso como Ocon tienen la misma parte de culpa. Vale que Alonso, en el momento en el que impactan, estaba girando un poco hacia la izquierda, porque luego venía Hamilton por detrás. Entonces, claro, a Ocon ya le había dejado pasar a priori, que si no tenía problemas pasaba por ahí sin problemas, y luego se iba a meter por dentro, porque una vez pasada esa curva, la trazada ideal es por fuera. Entonces, claro, te tienes que meter por dentro para dejar pasar a Hamilton. Yo puedo imaginar que Alonso pues simplemente asumía que Ocon ya había hecho la curva, que la estaba haciendo bien y que con ese hueco tiene espacio de sobra. Pero Ocon pierde el control del monoplaza, hace una trazada mucho más ancha, mucho más larga por tener que contravolantear encima del piano y choca con Fernando Alonso. Y dice Esteban, no, es que si Alonso no hubiese estado ahí, no hubiésemos chocado.
Hombre, y si el piano no hubiese estado ahí, no hubieses contravolanteado. Y si algún día chocas en Mónaco, pues no, es que si no hubiese estado el muro ahí, pues no me habría chocado. Bueno, claro que sí. Y si mi abuela tuviese ruedas, pues sería una bicicleta. No entiendo, sinceramente, que le den el mismo porcentaje de culpa. Vale, que Alonso a lo mejor no lo hace perfecto en esa maniobra, pero si Ocon hace bien la curva, ¿tiene espacio de sobra para pasar? Pues vamos, de largo. No tiene absolutamente ningún problema para hacer la curva. Pues ya está. Si Ocon hubiese hecho su trabajo, ¿podrías haber determinado que Alonso habría hecho bien su trabajo de apartarse? Sí. Vale, entonces, si el que causa el incidente es Ocon no haciendo su trabajo, ¿por qué le otorgas la misma culpa al que sí ha hecho su trabajo? Son cosas que es que no termino de entender. Pero bueno, no hubo sanción para nadie, evidentemente. Pero eso de 50-50, no hay ningún piloto al cual le puedas echar más culpa que al otro. Hombre, pues bueno, discutible. Pasamos al equipo Mercedes. Equipo Mercedes que ha tenido una sangría de puntos este fin de semana tremenda, una sangría con los neumáticos muy sorprendente. Ya en la sprint nos llevamos esa sorpresa. Esperábamos a lo mejor pues algo de desgaste para Ferrari en particular, y lo vimos. Porque Carlos Sainz luego estaba sufriendo mucho con ese trenecito de Piastri, Ricardo y tal, y aparte con el problema de las temperaturas que tenía con el motor. Lo vimos, pero en esa carrera el sprint, de repente en las últimas vueltas, a Russell se le notó menos, pero a Hamilton empezó a hundirse de una manera increíble. Neumático blando para todos, salvo para los dos Haas y para Logan Sargent en esa carrera. Querían probar y utilizar especialmente neumático usado para ahorrarse sets para la carrera del día siguiente. Y de repente vemos esos problemas de degradación en algunos equipos, pero lo de Mercedes fue una cosa surrealista. Empezaban muy bien, la arrancada muy bien, estaban en muy buena posición y de repente para abajo. Y empiezan a adelantarle todos como si no hubiese un mañana, además aprovechando la nula velocidad punta que tenía el Mercedes este fin de semana, que igual el setup elegido no ha sido el mejor, en una carrera donde han tenido que estar constantemente atacando y defendiéndose y demás. Y esto, bueno, nos quedamos con ese sabor de boca tras la carrera del sprint y dijimos, bueno, pero es blando. Es neumático blando, es neumático usado, a lo mejor tiran más por el medio en esta carrera y yo qué sé, serán otras temperaturas también. Bajó la temperatura para la carrera del domingo. Igual, al igual que Ferrari no sufrirá tanto con la refrigeración, que al final es lo que pasó, pues estos no sufrirán tanto con las gomas. Y nada de nada. Hamilton en particular montando un trenecito al principio de carrera, Russell aporreando al equipo prácticamente virtualmente por la radio diciendo soy más rápido, aquí estamos haciendo una carrera juntos o cada uno está mirando por lo suyo, porque había dicho no voy a atacar a Hamilton en estas primeras vueltas, pero claro, conforme pasan unas cuantas vueltas y ve que el ritmo que hay es este y que por detrás cada vez hay más presión, era como vale, habrá que hacer algo. Pero luego Russell sí que es cierto que cuando se salía de la zona de DRS no tenía un gran ritmo tampoco. No podía cazar luego a Hamilton tampoco. Entonces sí que es cierto que tenía que hacer lift and coast también por el problema de refrigeración, que al final terminó retirándose por ello, pero el ritmo que tuvo al principio yo creo que fue un poco engañoso por la cantidad de DRS de la que se nutría en la recta principal y en la contrarrecta. Y fue eso, ya desde el principio los dos Mercedes teniendo que levantar bastante el pie para cuidar la goma, y cuando podían apretar de verdad no había más ritmo. Simplemente perdían posiciones y posiciones y posiciones y Hamilton terminó octavo solamente por delante de Yuki Tsunoda y de Esteban Ocon en una carrera que han terminado 14 y dos de ellos doblados desde el principio. O sea, ha combatido contra 12 y al final estaban Hülkenberg, Sargent y compañía y Esteban Ocon con también muchos problemas de degradación y de los más competitivos, por decir algo, solamente quedó por delante de Tsunoda, de Yuki Tsunoda. Sangría total. Si hubiese estado Leclerc en pista, si hubiese estado incluso Albon, si me apuras, pues igual se cae a la 10ª posición. Y habría que ver al final el duelo que podría haber tenido con George Russell si hubiese podido haber duelo entre los dos. Entonces, pues muy mal, muy mal. Aparte, Hamilton tampoco es que ayudase mucho por la radio, porque estaba diciendo, tendríamos que haber puesto el duro. Y yo pensaba, hombre, igual meter el duro no te arregla los problemas. Te arregla quizá los problemas de degradación, pero el ritmo que empiezas a notar con el duro es una castaña. Pirelli estaba diciendo que iba aproximadamente 1,1 segundos más lento que alguien con el neumático blando y 7 décimas más lento que el neumático medio. Eso si llevases el neumático duro. Entonces eso, pues, entre problemas de degradación que tarde o temprano habrías tenido al final del stint y la diferencia de ritmo brutal que había entre un compuesto y otro este fin de semana,
yo creo que igual no era lo mejor. Y no es casualidad que nadie haya puesto el neumático duro en esta carrera. Así que nada, Hamilton hizo lo que pudo. Sí que es cierto que en la sprint Russell sí que fue más rápido que Hamilton. Ahí no fue un espejismo, digamos, como fue o parecía ser el domingo. El sábado sí que Russell estaba por delante todo el rato y Hamilton con más problemas de gomas que Russell. Y eso es destacable porque no es lo habitual, especialmente en los últimos grandes premios. Hamilton le estaba pegando un baño increíble a su compañero Russell en ritmo de carrera. De repente vemos esto en la sprint y en carrera parecía que iba a pasar lo mismo, pero lo dicho, cada vez que se distanciaban no había más ritmo para Russell y al final se tuvo que retirar en la vuelta 57 a falta de 14 para el final por problemas de sobrecalentamiento con el monoplaza. Así que solamente esa octava posición para Lewis Hamilton en la carrera grande y algunos pocos puntos que pudieron sumar en la sprint, pero Ferrari sigue estrechando la distancia a 2 carreras del final. Y a partir de aquí ya poco más a comentar. Tenemos a la escudería AlphaTauri. Muy bien Yuki Tsunoda, me sorprendió mucho que no pudiesen sacar buena vuelta en la Q1 en clasificación el viernes, porque quedaron los dos eliminados en la clasificación por milésimas también Tsunoda por delante de Ricciardo ya ese día. El sábado sí que pudieron lucirse y sí que en la mini quali pudieron pasar los dos a la Q3 y en la sprint salieron con neumático blando nuevo porque era su oportunidad de puntuar, porque luego saliendo 16º y 17º remontar sin tantos accidentes como al final hubo iba a ser complicado. Tsunoda, por tanto, mientras Ricciardo se hundía y se veía enzarzado en muchas batallas y perdía mucho tiempo en eso, Tsunoda se mantuvo casi al ritmo de Charles Leclerc y adelantó también a Lewis Hamilton, terminó sexto, que eso hubiesen sido 8 puntazos en una carrera normal, pero al ser sprint sumó 3, que aún así para ser AlphaTauri ya es, para asegurarse esa mínimo octava posición en el Mundial, que han conseguido en las últimas carreras. Muy bien Yuki Tsunoda ese día, pero también el domingo, aprovechando los incidentes, ya estaba 11º en la salida y ya luego por ritmo, teniendo aire limpio y pudiendo batallar de vez en cuando y por el ritmo que tenía AlphaTauri este fin de semana, pues pudo escalar hasta la 9ª posición y le sacó, ahora mismo aquí no lo tengo anotado, pero le sacó bastante tiempo al 10º clasificado Esteban Ocon, que como dije antes, terminó doblado y Tsunoda no. Entonces, muy buen fin de semana de Yuki Tsunoda, que vuelve a tirar del carro después de un fin de semana decepcionante con Daniel Ricciardo a la delantera de AlphaTauri. Hemos visto al Tsunoda que tendríamos que haber visto en México, un Tsunoda que no pierde la cabeza intentando pelear con un coche competitivo. En México lo hizo fatal porque tenía en sus manos un resultado espectacular para AlphaTauri y va y lo tira por la borda luchando por Piastri, que sabías de sobra que le ibas a pasar porque ibas mucho más rápido, y en esa ocasión desperdició esa oportunidad y en esta ocasión pues ha sido el que ha tirado del carro, más que nada también porque Daniel Ricciardo estuvo gafado porque el neumático que salió disparado tras el accidente en la salida de Alex Albon y Kevin Magnussen fue a parar al alerón trasero del AlphaTauri y entonces le causó daños en el alerón trasero. Y pasó lo mismo que con Oscar Piastri. Antes de la bandera roja se metió en boxes porque con ese daño no podías competir, pero luego sale una vuelta después la bandera roja y dices, bueno, lo puedo reparar y sacarle a la pista, pero ya estaba doblado y terminó en 13ª posición. Muy buen ritmo anotó, toda la carrera en aire limpio, pero sin poder desdoblarse, evidentemente, frente a Max Verstappen. Así que nada, Daniel Ricciardo con esa mala pata, y a partir de aquí, pues, porque ya hemos hablado de Tsunoda, de Esteban Ocon y demás, está Logan Sargent en 11ª plaza, que no tuvo mal ritmo, no estuvo mal en las sprints, que le gastaron como experimento para ver cómo iba el neumático medio y entonces se quedó en las últimas posiciones, y en la carrera normal pues bueno, no tuvo mal ritmo, se comió a Nico Hülkenberg porque el Haas con la degradación es un caso aparte y nada, quedó 11º y a 15 segundos de la posición de puntos. Alex Albon, su compañero, pues tuvo que abandonar en ese incidente de la salida intentando adelantar por el exterior de los dos Haas, se quedó sin espacio Hülkenberg, le hicieron un sándwich por ambas bandas y al final el toque fue inevitable. Justo después tenemos a otra vez que no he puesto el logo de Haas. Me lo vais a perdonar, no sé por qué. Yo creo que esto asumo que ya está hecho cada fin de semana y luego no lo miro y evidentemente me falta el equipo Haas. Pero bueno, nada, Hülkenberg que quedó 12º, que ya me sorprendió de por sí que pudiese terminar la carrera con los daños que tuvo al principio, que se ve que no fueron muchos, pero por la degradación que tiene el Haas, pues no pudo hacer absolutamente nada. Fue el último, hablando de manera realista, de esta carrera, porque Daniel Ricciardo y Oscar Piastri estuvieron doblados desde el principio, y Kevin Magnussen, que estuvo en ese accidente del principio de la carrera con Alex Albon, y los Alfa Romeo, que también abandonaron. Vuelta 22 para Guan Yu Zhou, vuelta 39 para Valtteri Bottas, por problemas con la unidad de potencia
que detectaron desde el muro y tuvieron que frenarles. Una pena especialmente por Bottas, porque él sí que estaba luchando por posición de puntos. Y ya estaría. Amigos y amigas, una vez hablados de los 20 pilotos de la parrilla en este Gran Premio de Sao Paulo, hasta aquí el blog post carrera. Hoy más contento, edición feliz, alegre del blog post carrera, porque la verdad es que el fin de semana ha sido espectacular. Interlagos es una maravilla, es la octava maravilla del mundo, es una obra maestra de la arquitectura y una vez más nos vuelve a demostrar que este circuito, independientemente de en qué estado se encuentre la competición en la Fórmula 1, siempre te va a dar espectáculo. Y por tanto siempre es bonito tener esa garantía de que pase lo que pase, Interlagos va a ser un carrerón. Y luego ya veremos el resto. Pero Interlagos, ese finde tendremos fiesta. Menos mal que lo han renovado hasta 2030. Menos mal que lo del proyecto aquel del circuito permanente que se va a construir en Río de Janeiro se quedó parado, de que no les dieron el permiso para construir, para edificar ese circuito. Menos mal, porque si me quiten Interlagos es para dejar de ver la Fórmula 1. Y ahora pues veremos la transición maravillosa de un circuito tradicional que siempre da espectáculo y que los aficionados quieren, al siguiente Gran Premio que tenemos la semana que viene, que a saber qué experimento nos vamos a encontrar. Toca Gran Premio de Las Vegas, primera edición desde los años 80 en ese circuito que se hizo en un parking del Caesars Palace. Ahora veremos cómo van por la calle principal de Las Vegas, que será muy chulo a nivel visual, pasarán neones, casinos, todo muy bien. Pero habrá que ver si la carrera es buena. Si la carrera es buena, pues bueno, me comeré mis palabras porque he estado rajando de Las Vegas todo el tiempo, pero confieso que no tengo mucha fe. Ahora ya con lo que queda de temporada, Interlagos ya lo he visto. A partir de aquí lo que venga, no tengo mucha fe ni Las Vegas ni Abu Dhabi, así que crucemos los dedos y a ver si tenemos buen espectáculo y crucemos los dedos para que en algún momento de estas vidas Liberty Media recapacite y diga, vale, Brasil, que vuelva a ser la última carrera de la temporada. Y así, pues ojalá tener campeonatos, que se decidan en la última carrera. Porque un mundial decidido en Brasil es una vida alegrada para siempre. Ya está. Esa es la conclusión del día de hoy. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.